A veces, las cosas más caras de la vida tienen el precio más bajo. Margaret Whitmore estaba de pie en el polvoriento establo de Millbrook, Iowa, observando a una yegua esquelética que debería haber sido sacrificada meses atrás. El viento otoñal sacudía el techo ondulado, mientras los demás pastores evitaban mirar a los ojos a la pobre criatura, cuyas costillas se marcaban a través del pelaje enmarañado como los barrotes de una prisión. $1, dijo el subastador sin mucho entusiasmo. ¿Alguien ofrece $1 por esta vieja? Margaret levantó la mano antes de que su mente práctica pudiera detenerla. En casa, su marido Frank estaba sentado mirando fijamente la pared de la cocina, perdido de nuevo en la niebla que lo había ido consumiendo poco a poco durante 3 años. Apenas tenían dinero para sus medicamentos, y mucho menos para un caballo moribundo. Pero algo en los ojos del alcalde, antiguos, sabios, casi humanos, le susurró que no se trataba de caridad. 3 días después, Margaret descubrió lo imposible. El caballo estaba rejuveneciendo, y Frank le había preguntado por sus nietos por su nombre por primera vez en 2 años. ¿Qué precio pagarías por recuperar a la persona que más quieres? ¿Y lo volverías a pagar si descubrieras el verdadero coste? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Margaret Whitmore siempre se había enorgullecido de ser una mujer que se basaba en los hechos. 40 años como bibliotecaria le habían enseñado a catalogar información, cotejar fuentes y nunca confiar en un solo relato sin verificarlo. Pero allí, de pie en su cocina a las 6:30 de la mañana de un jueves, viendo a su marido Frank untar mantequilla en una tostada con la meticulosa precisión que había perdido hacía años, se encontró cuestionando todo lo que creía saber sobre el mundo. «La mermelada amarilla, Maggie», dijo Frank, con una voz clara y presente que le oprimía el pecho. A Sarah siempre le encantaba la mermelada de albaricoque cuando venía de visita. ¿Vendrá este año por acción de gracias? Sarah, su hija Sarah, que ahora vivía en Portland con su propia familia. Frank no había pronunciado su nombre de forma coherente en 18 meses. La taza de café de Margaret temblaba en sus manos. A través de la ventana de la cocina podía ver el viejo granero donde el alcalde, Sorrow, el traidor, la había llamado, de pie en el establo que habían preparado apresuradamente. Ayer el pelaje del caballo estaba apagado y con manchas, y sus movimientos eran lentos y laboriosos. Esta mañana, cuando Margaret fue a darle de comer, habría jurado que los ojos del animal estaban más claros y su postura más firme. «Llamaré a Sarah más tarde», logró decir Margaret, con la voz entrecortada. «Le encantará saber de ti». Frank asintió y dio otro mordisco a la tostada. Normal, presente, como el hombre con el que se había casado hacía 54 años, estaba sentado a su mesa en lugar del cascarón vacío que solía pasar las mañanas mirando el desayuno, como si hubiera olvidado para qué servía la comida. La parte racional de su mente, la parte bibliotecaria, buscaba explicaciones. La demencia tenía días buenos y días malos. Todo el mundo lo sabía. A veces, los pacientes experimentaban momentos de lucidez, breves intervalos en los que la niebla se disipaba. No significaba nada, no podía significar nada. Pero cuando Frank se inclinó sobre la mesa para apretarle la mano, con un gesto cálido y deliberado, Margaret sintió que algo se movía en su pecho, quizá esperanza o miedo. A veces tenían el mismo rostro. «Tengo que ir a ver al caballo», dijo, levantándose bruscamente. «Ese viejo alcalde que trajiste a casa». Los ojos de Frank la siguieron hasta la puerta. Era una pena el estado en el que se encontraba. Pero los animales tienen una forma de sorprenderte si les das la oportunidad. Margaret se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Las palabras de Frank tenían el peso de la sabiduría antigua, el tipo de comprensión que la había atraído hacia él décadas atrás, cuando ambos eran jóvenes y creían en cosas imposibles. La puerta del granero crujió cuando entró, y la luz de la mañana se filtraba a través de las rendijas de la madera desgastada. El familiar olor a heno y polvo la rodeaba, pero debajo había algo más, algo verde y vital que antes no estaba allí. Sorrow estaba en su establo, con la cabeza levantada y las orejas erguidas con interés. El pelaje de la yegua, aunque seguía siendo áspero, parecía reflejar la luz de forma diferente. Sus movimientos al volverse hacia Margaret no tenían nada de la dolorosa rigidez del día anterior. «¿Qué eres?»,
susurró Margaret, acercándose lentamente al establo. El caballo la miró con esos ojos inquietantes, demasiado inteligentes, demasiado conscientes. De cerca, Margaret pudo ver que lo que ayer había tomado por cataratas parecía estar aclarándose, revelando profundidades que parecían tener su propia luz. De niña había estado rodeada de caballos antes de que su padre vendiera la granja y se mudara con la familia a la ciudad. Conocía sus ojos, sus expresiones, la forma en que se comunicaban a través de sutiles cambios en la postura y la respiración. Esto era diferente, era como mirar algo que tenía la forma de un caballo, pero que era fundamentalmente diferente. Su teléfono vibró en su bolsillo. El número de Sara apareció en la pantalla. Mamá. La voz de su hija, llena de preocupación, atravesó los kilómetros. Acaba de pasarme algo muy extraño. Esta mañana estaba pensando en papá y sentí que debía llamarte. ¿Va todo bien? Margaret apretó el teléfono con más fuerza. Tu padre preguntó por ti durante el desayuno, mencionando tu nombre. Silencio al otro lado de la línea. Luego una brusca inspiración. Mamá, eso no es lo que dijo el médico. Sé lo que dijo el médico. Margaret mantuvo la mirada fija en Sorrow, que permanecía completamente inmóvil, como si estuviera escuchando. Pero hoy está diferente, más lúcido, como él mismo, otra vez. Otra pausa. Podría ir este fin de semana. Traer a los niños. Le gustaría. La voz de Margaret era apenas un susurro. Le gustaría mucho. Después de colgar, Margaret se quedó en el granero, observando al alcalde, que de alguna manera parecía estar observándola a ella también. El sol de la mañana subía, proyectando largas sombras entre los establos, y en esa luz dorada, ahora podía verlo claramente, los sutiles cambios que desafiaban toda explicación. El pelaje de Sorrow estaba definitivamente más tupido, su cuerpo menos demacrado. La transformación era lenta, pero inconfundible. Y arriba, en su granja, su marido desde hacía 5 décadas tarareaba una vieja canción mientras lavaba los platos, algo que no había hecho en 3 años. Margaret Whitmore había pasado su vida organizando la información en categorías ordenadas, creyendo que todo tenía su lugar adecuado y una explicación lógica. Pero mientras estaba de pie en ese polvoriento granero, viendo cómo un caballo imposible rejuvenecía mientras la mente de su marido se aclaraba como la niebla matinal, comenzó a sospechar que algunas historias eran demasiado extrañas para que ningún catálogo pudiera contenerlas. La pregunta que más le asustaba no era cómo estaba sucediendo esto, sino qué se necesitaría para que continuara. Margaret se obligó a apartar la mirada de la penetrante mirada de Sorrow y volver a la casa, donde el tarareo de Frank se colaba a través de la puerta mosquitera como una melodía de otra vida. Dentro, lo encontró en el fregadero de la cocina, con las mangas remangadas, lavando metódicamente los platos del desayuno con la misma atención que antes dedicaba a su trabajo de carpintería. Durante un momento, se limitó a observarlo, memorizando la inclinación de sus hombros, la forma en que su cabello plateado reflejaba la luz de la mañana, los movimientos precisos de sus manos curtidas. Este era el Frank del que se había enamorado, presente, decidido, santo en sí mismo. El Frank que solía construirle estanterías con juntas tan perfectas que nunca necesitaban un solo clavo. El Frank que recordaba su aniversario, el cumpleaños de su hija, cómo le gustaba el café. El Frank por el que había llorado durante 3 largos años, mientras su cuerpo permanecía y su mente se desvanecía lentamente. Maggie se volvió, ofreciéndole el paño de cocina con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Parece que hayas visto un fantasma. Ojalá fuera tan sencillo. Solo pensaba, dijo ella, aceptando el paño y colgándolo en su gancho junto a la ventana. Todo en su sitio, tal y como ella había organizado su vida juntos. Las rutinas se habían convertido en su ancla a medida que el mundo de Frank se hacía más pequeño y confuso. Un hábito peligroso a nuestra edad. Frank se rió entre dientes y luego se detuvo, frunciendo el ceño. Aunque siento como si hubiera estado en una niebla, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que me sentí tan lúcido? La pregunta flotaba entre ellos como un puente que Margaret temía cruzar. ¿Cómo podía contarle los meses perdidos, las conversaciones olvidadas, las mañanas en las que él la miraba como a una extraña? ¿Cómo podía explicarle la lenta muerte de ver a alguien desaparecer poco a poco mientras su cuerpo permanecía? No importa, dijo ella en su lugar, tocándole la mejilla. Ahora estás aquí. El teléfono sonó,
sobresaltándolos a ambos. Margaret reconoció el número de la señora Chen, que vivía al final de la calle. Margaret, espero no llamar demasiado temprano. La camioneta de Tom no arranca y me preguntaba si Frank podría echarle un vistazo. Siempre se le han dado muy bien los motores. A Margaret se le hizo un nudo en la garganta. Frank llevaba años sin trabajar con motores. La última vez que había intentado ayudar a un vecino, se había quedado parado en la entrada de su casa durante 20 minutos, mirando el capó abierto como si nunca hubiera visto un coche antes. Se lo preguntaré, logró decir. ¿Quién era? Frank apareció a su lado, alerta e interesado. Los Chen, la camioneta de Tom le está dando problemas. Frank ya estaba buscando su chaqueta. Será mejor que coja mis herramientas. Probablemente sea el alternador. Ese viejo Ford lleva meses en las últimas. El corazón de Margaret dio un vuelco. Frank recordaba la camioneta de Tom. Recordaba que era un Ford. Recordaba sus problemas. 6 meses antes, había olvidado el nombre del cartero. Ella lo siguió al garaje, observando cómo seleccionaba las herramientas con la seguridad que da la práctica. Sus movimientos eran seguros, automáticos. La memoria muscular se imponía a medida que su mente se aclaraba. Este era el hombre que había mantenido su granja en funcionamiento durante décadas, que podía diagnosticar un problema por el sonido y el ruido del motor, al que los vecinos llamaban cuando necesitaban arreglar algo, ¿verdad? Este era el hombre que ella había ido perdiendo poco a poco, día a día. En casa de los Chen, Margaret estaba de pie junto a Helen Chen. Ambas mujeres observaban a sus maridos inclinados sobre el motor de la camioneta. Tom explicaba los síntomas, mientras Frank escuchaba, asentía y luego se ponía manos a la obra con su habitual destreza. Hoy parece estar mucho mejor, murmuró Helen, con voz cuidadosamente neutra. Todo el pueblo conocía el estado de Frank. En un lugar como Millbrook, los asuntos de cada uno eran asuntos de todos. Se compartían mientras se tomaba un café en la cafetería y se comentaban en voz baja en la iglesia. «Buenos días», respondió Margaret, con las palabras sabiendo a polvo en su boca. Helen le apretó el brazo. «Hemos estado rezando por vosotros dos. Esta enfermedad es cruel». La palabra pesaba entre ellas. El doctor Patterson la había llamado Alzheimer, aunque el diagnóstico había tardado meses en confirmarse. Pruebas y consultas, viajes a Des Moines para ver a especialistas que le pedían a Frank que recordara 3 palabras. Dibujara un reloj. Diles en qué año estamos. La lenta acumulación de pruebas de que la mente que había amado durante 5 décadas se estaba deteriorando. Las neuronas fallaban, los recuerdos se disolvían como el azúcar y la lluvia. «Ahí está tu problema», exclamó Frank, con voz satisfecha. «Terminal de batería corroída. Dame 5 minutos y ronroneará como un gatito». Tom Chen sonrió, dándole una palmada en el hombro a Frank. «Debería haberte llamado primero. Siempre sabes lo que hay que hacer». De camino a casa, Margaret sintió el peso de la mañana posándose sobre ella como un abrigo familiar. Esa era ahora su vida. Momentos robados de lucidez, rodeados por la amenaza constante de la pérdida. La certeza de que mañana, o la semana que viene, o el mes que viene, Frank podría despertarse y no saber dónde estaba otra vez, podría mirarla con educada confusión o, peor aún, con miedo. Había construido su rutina en torno a sus limitaciones, simplificado su mundo para adaptarse a su realidad cada vez más reducida, etiquetado los armarios, establecido patrones, reducido su rica y compleja vida a sus elementos esenciales. La seguridad por encima de la aventura, la previsibilidad por encima de la posibilidad. Pero hoy se sentía diferente. Hoy se sentía como una puerta que se abría a una habitación que creía cerrada para siempre. De vuelta en la cocina, Frank preparó el almuerzo con manos firmes, hablando de llamar a Sarah para comentarle los proyectos que quería abordar en la granja. Conversación normal, planes normales, esperanza normal. Margaret escuchaba y respondía, y fingía que sus manos no temblaban porque sabía que mañana todo eso podría desaparecer de nuevo. Y empezaba a sospechar que lo único que se interponía entre ellos, y esa oscuridad en particular, era algo imposible. A través de la ventana, podía ver la tristeza en el pastizal, moviéndose con creciente elegancia. Y Margaret se preguntaba qué precio exigían los milagros. La primera señal de que algo verdaderamente imposible estaba sucediendo llegó a las 3:00 de la mañana, cuando Margaret se despertó y encontró el lado de la cama de Frank vacío.
Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras se sentaba, escuchando el silencio que se había convertido en su enemigo. Durante el último año, Frank había tenido un sueño inquieto, a menudo deambulando por la casa en estado de confusión. A veces intentaba marcharse porque pensaba que llegaba tarde al trabajo en la carpintería, de la que se había jubilado hacía 15 años. Ella había instalado cerraduras, escondido llaves y convertido su hogar en una prisión amable para mantenerlo a salvo. Las tablas del suelo crujían en el ático. Margaret cogió su bata y siguió el sonido, subiendo las estrechas escaleras que no había usado en meses. La puerta del ático estaba abierta, derramando una luz amarilla en el pasillo. Dentro, encontró a Frank arrodillado junto a un viejo baúl de cedro, rodeado de álbumes de fotos y carpetas de Manila que ella había guardado hacía años. Frank. Su voz sonó más débil de lo que pretendía. Él levantó la vista, con el rostro iluminado por la bombilla desnuda del techo, y ella vio algo en sus ojos que le cortó la respiración. No era confusión, sino reconocimiento, una conciencia devastadora y completa, Maggie. Su voz era firme, segura. Lo recuerdo todo. Las fotografías esparcidas a su alrededor contaban la historia de su vida juntos. El día de su boda, los primeros pasos de Sarah, las mañanas de Navidad, las vacaciones de verano y las ordinarias tardes de martes que lo habían significado todo. Pero fue la carpeta de Manila que tenía en las manos lo que hizo que a Margaret se le encogiera el pecho con un miedo que no podía nombrar. ¿Dónde has encontrado eso?, susurró ella. Frank levantó un certificado de nacimiento amarillento por el paso del tiempo. No era el de Sarah, sino el de otro niño. El nombre era Thomas Daniel Whitmore, y la fecha de fallecimiento estaba registrada solo 3 días después del nacimiento. Nuestro hijo, dijo Frank en voz baja. El bebé que perdimos antes de Sarah. Me hiciste prometer que nunca hablaría de ello. Dijiste que te dolía demasiado recordarlo. Pero ahora lo recuerdo, Maggie. Lo recuerdo todo. Margaret se dejó caer sobre un viejo baúl. De repente, el ático le pareció demasiado pequeño y el aire demasiado enrarecido. Había enterrado esos recuerdos tan profundamente que se había convencido a sí misma de que ya no eran reales. El embarazo que llegó 2 años después de su boda, las complicaciones, el pequeño niño que vivió lo suficiente para que le pusieran un nombre, le quisieran y le perdieran. Eso fue hace 50 años, dijo, pero su voz carecía de convicción. Hace 50 años, fuimos en coche a esa feria ambulante a las afueras de Cedar Rapids. Tú todavía estabas de duelo, todavía destrozada, y pensaste que quizá salir te ayudaría. Los ojos de Frank no se apartaron de los de ella. Había una mujer allí, en uno de esos vagones de feria. Dijo que podía ayudarnos, que podía darnos lo que habíamos perdido. Las manos de Margaret comenzaron a temblar. Recordó la feria, el olor a algodón de azúcar y combustible diésel, las luces intermitentes que le parecían demasiado brillantes para su dolor. Recordó estar tan desesperada que siguió a Frank hasta una caravana pintada con símbolos que no reconocía, donde una anciana de cabello plateado les había ofrecido un té que sabía a hierbas y promesas. Le dijiste que no, dijo Margaret, con el recuerdo aflorando como algo sacado de las profundidades. Dijiste que algunos precios eran demasiado altos, pero volviste. La voz de Frank era suave, pero la atravesó como una navaja. Después de que me durmiera esa noche en el motel, volviste a su caravana. De repente, los álbumes de fotos le parecieron pruebas de un delito. Todas las imágenes de Sarah, todas las fotos de cumpleaños, graduaciones y bodas, todo ello basado en una decisión que Margaret había tomado en su desesperado dolor hacía 50 años. Una decisión que, de alguna manera, había olvidado hasta ese momento. Dijo que la magia dormiría hasta que yo la necesitara más. Margaret susurró, con palabras que provenían de un lugar más profundo que la memoria consciente. Dijo, cuando me enfrentara a la mayor pérdida de mi vida, despertaría. Frank se inclinó sobre las fotografías esparcidas y le tomó la mano. Su tacto era cálido, real, completamente presente. El caballo Maggie está relacionado con lo que hiciste aquella noche, ¿verdad? A través de la pequeña ventana del ático, Margaret podía ver el establo donde Sorrow estaba en su cuadra. Incluso desde esa distancia, incluso en la oscuridad, podía sentir la conciencia del alcalde como un pulso en el aire nocturno. No recuerdo haber hecho ningún trato, dijo, pero incluso mientras las palabras salían de sus labios, sabía que no eran del todo ciertas.
Había lagunas en su memoria de aquella noche, espacios en los que algo importante había sido deliberadamente olvidado. Frank le apretó los dedos. Sea lo que hiciste, sea cual sea el precio que pagaste, no ha terminado, ¿verdad? Margaret miró las fotografías esparcidas a su alrededor, las pruebas de su vida juntos, al hombre al que había amado durante más de 50 años y que de repente volvía a ser él mismo de una forma imposible. Mañana tendría que tomar una decisión. Mañana tendría que decidir si perseguir este milagro hasta su conclusión o dejar que la magia durmiera. Pero esa noche, bajo el resplandor amarillo de la bombilla del ático, se limitó a coger la mano de su marido y se preguntó qué tipo de deuda se pagaba después de medio siglo de olvido. Por la mañana, Margaret estaba sentada a la mesa de la cocina, con el café enfriándose en su taza, mientras miraba fijamente el granero, donde la tristeza se movía con creciente vitalidad. A su lado, Frank tarareaba suavemente mientras leía el periódico del día anterior, leyéndolo de verdad, siguiendo las palabras con el dedo, como solía hacer cuando se concentraba en algo importante. Debería haberse alegrado. En cambio, el terror se le había instalado en el estómago como una piedra. ¿Y si esto era temporal? ¿Y si la fuerza que había despertado en aquella vieja yegua decidía retirar su don tan repentinamente como había aparecido? La idea de ver a Frank desvanecerse de nuevo, de ver cómo el reconocimiento se desvanecía de sus ojos después de haberlo recuperado por completo, le parecía peor que cualquier pérdida que hubiera sufrido hasta entonces. ¿Y si no era temporal? ¿Y si el precio que de alguna manera había olvidado seguía esperando a ser cobrado? «Estás pensando en voz demasiado alta», dijo Frank sin levantar la vista del periódico. Era algo que solía decirle durante los primeros años de matrimonio, cuando ella se quedaba despierta, preocupándose por las facturas o la granja, o por si alguna vez tendrían hijos después de perder a Tommy. Margaret contuvo el aliento. «¿Recuerdas haberme dicho eso antes?» Frank dejó el periódico y la miró con ojos que contenían 47 años de duelo compartido. «Lo recuerdo todo, Maggie. Cada pelea que tuvimos por dinero cuando éramos jóvenes. Cada vez que cantabas mientras fregabas los platos porque pensabas que no podía oírte desde la otra habitación. La forma en que lloraste la noche que decidimos intentar tener otro hijo después de la muerte de Tommy. Cada recuerdo recuperado era como un pequeño milagro y una herida reciente. Eso era lo que ella había estado lamentando. No solo la presencia de Frank, sino la pérdida de su historia compartida. Todos esos momentos que solo existían porque dos personas los habían vivido juntos, habían construido una vida a partir de la acumulación de días ordinarios. El médico dijo que esos recuerdos se habían perdido, susurró ella. El doctor Patterson dijo que el daño era irreversible. Quizás lo fuera, dijo Frank en voz baja. Quizás algunas cosas requieren más que medicina para sanar. A través de la ventana, Margaret observó cómo el dolor atravesaba el pastizal con una gracia fluida que debería haber sido imposible para un animal que apenas había podido caminar 3 días antes. El pelaje de la alcaldesa brillaba bajo el sol de la mañana, y sus movimientos transmitían la fuerza y la belleza de un caballo en su mejor momento. Era incorrecto. Todo era incorrecto. Desafiaba todo lo que Margaret entendía sobre el mundo y sus reglas. Los caballos no rejuvenecían. El Alzheimer no se revertía. Los milagros no llegaban disfrazados de gangas en las subastas de ganado. ¿Y si alguien viene a buscarla? La pregunta se le escapó antes de que Margaret pudiera detenerla. Frank levantó una ceja. ¿El caballo? ¿Y si ese comerciante se da cuenta de lo que nos vendió? ¿Y si hay otros que saben lo que ella es en realidad? La voz de Margaret se elevó ligeramente. ¿Y si estamos robando algo que no nos pertenece? ¿Y si no es así? Frank respondió con suavidad. ¿Y si esto es exactamente lo que se supone que debe suceder? Margaret se levantó bruscamente y se dirigió al fregadero, desde donde podía ver el establo con mayor claridad. He pasado toda mi carrera organizando cosas, Frank. Los libros tienen números de referencia. Las historias tienen principio y final. Todo tiene su lugar adecuado. Esto no encaja en ningún sitio. La vida no es una biblioteca, Maggie. Debería serlo. Las palabras salieron más duras de lo que ella pretendía. Debería tener sentido. Debería haber reglas, razones y explicaciones que no requieran creer en cosas imposibles. Frank se quedó callado durante un largo rato, estudiándola con la paciente atención que ella recordaba de su noviazgo. Cuando él escuchaba sus sueños de convertirse en bibliotecaria y nunca le sugirió que debía aspirar a algo menos. «¿Tienes miedo?»,
dijo finalmente. Margaret encogió los hombros, aterrorizada por perderme de nuevo. ¿Del precio que podría tener retenerte? Se apartó de la ventana y lo miró a los ojos. Hace 50 años hice algún tipo de trato, algo que no recuerdo del todo. ¿Y si llega el momento de pagar el precio y no es solo mi vida? ¿Y si es la de Sarah o la de los nietos? ¿Y si he cambiado su futuro por estos días extra contigo? Frank se levantó y se acercó a ella, tomándole las manos entre sus callosas palmas. ¿Y si el precio ya se está pagando? ¿Y si ese alcalde no está aquí para cobrar una deuda, sino para saldar una? Margaret quería creerle, quería sumergirse en la comodidad de su certeza, como había hecho cuando eran jóvenes, y el mundo parecía lleno de posibilidades en lugar de peligros. Pero 5 décadas de vida le habían enseñado que los regalos tan preciosos siempre tenían un coste oculto. No sé cómo confiar en esto, admitió. Entonces no lo hagas, dijo Frank simplemente. Confía en mí. Confía en nosotros. Hemos sobrevivido a cosas peores que los milagros, Maggie. Afuera, Sorrow levantó la cabeza hacia la casa, y Margaret habría jurado que el alcalde estaba escuchando cada palabra, esperando una decisión que determinaría no solo su futuro, sino la culminación de algo que había comenzado hacía mucho tiempo en una caravana de feria con promesas hechas en medio de un dolor desesperado. Margaret cerró los ojos e intentó recordar qué se sentía al creer en cosas imposibles. Margaret se quedó en el espacio entre latidos, entre la vida que comprendía y el misterio que la llamaba desde el granero. Las manos de Frank eran cálidas alrededor de las suyas, tan firmes como lo habían sido el día de su boda, cuando ella prometió seguirlo a cualquier parte. Ahora él le pedía que lo siguiera a un lugar que ella no podía trazar en un mapa, ni catalogar, ni archivar en categorías ordenadas. De acuerdo, susurró. La palabra apenas audible, luego más fuerte. De acuerdo. La sonrisa de Frank era la misma que la había convencido de casarse con un aprendiz de carpintero en lugar del banquero que su madre prefería. De acuerdo, necesito saberlo. Margaret liberó sus manos, no para escapar, sino para moverse. Necesito recordar lo que he olvidado, aunque me aterrorice, especialmente si me aterroriza. Caminó hacia el cajón de la cocina donde guardaba los documentos importantes de la granja, la escritura, el seguro, los registros veterinarios. Sus dedos pasaron por las carpetas familiares hasta llegar al fondo, donde algo envuelto en viejos paños de cocina la esperaba. No lo había puesto allí conscientemente. No recordaba haberlo movido del lugar donde había estado durante 50 años, pero sus manos sabían exactamente dónde encontrarlo. El diario de cuero le resultaba cálido al tacto, como si hubiera estado expuesto a la luz del sol en lugar de enterrado en la oscuridad. La cubierta llevaba su apellido de soltera en letras doradas descoloridas, Margaret Rose Patterson. Debajo, una letra que reconoció como la suya, pero que no recordaba haber escrito, decía, «Lo escribí yo. Yo escribí esto», dijo, con la voz llena de asombro y temor. «Pero no recuerdo haberlo escrito». Frank se acercó a ella lo suficiente como para que pudiera sentir su presencia como un ancla. «Quizás no debías recordarlo. Quizás el recuerdo tenía que esperar hasta ahora». Margaret abrió el diario por la primera página. La letra de su yo más joven fluía por el papel amarillento con una caligrafía cuidada. 15 de abril de 1973. He tomado una decisión que resonará durante décadas. La mujer del carro de la feria, que se hacía llamar Vera, me advirtió que la magia cobraría su precio a su debido tiempo. Dijo que olvidaría el trato hasta que llegara el momento de cumplirlo. Dijo, olvidar era una bendición, ya que llevar ese conocimiento en mi interior envenenaría todos los días felices entre entonces y ahora. Las manos de Margaret temblaban mientras pasaba la página, más de su letra, describiendo detalles que le oprimían el pecho con recuerdos recuperados. El hechizo requiere 3 elementos, un recipiente, un propósito y un sacrificio. El recipiente vendrá disfrazado de algo roto, algo que nadie más quiere. El propósito es el amor. No el amor fácil de los buenos tiempos, sino el amor desesperado que se niega a dejar ir incluso cuando aferrarse parece imposible. El sacrificio, Margaret dejó de leer, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. ¿Qué dice? Frank preguntó con delicadeza. El sacrificio es la elección en sí misma, leyó Margaret en voz alta, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. Cuando se cumpla el propósito del recipiente, debo elegir. Conservar lo que la magia ha restaurado
y perderme en su servicio o liberar la magia y aceptar que algunas pérdidas están destinadas a ser permanentes. Frank se quedó en silencio durante un largo momento. Afuera, el dolor gemía. No era el débil sonido del caballo moribundo que habían traído a casa, sino el claro y fuerte relincho de un animal en la flor de la vida. Entonces eso es todo, dijo Frank finalmente. Ese es el precio, tu libertad o mis recuerdos. Margaret lo miró de verdad, y vio no solo al hombre con el que se había casado, sino la suma de todos sus años juntos. El joven padre que había paseado a Kiki Sarah, el marido de mediana edad que la había abrazado durante el funeral de su madre, el abuelo que había enseñado a sus nietos a pescar en el arroyo detrás del granero, el hombre que había desaparecido poco a poco en la niebla de la enfermedad hasta ayer, cuando un caballo herido lo había traído de vuelta de alguna manera. Tiene que haber otra manera, dijo ella. Pero incluso mientras hablaba, ya se dirigía hacia la puerta. Tiene que haber algo más que pueda ofrecerte. Maggie, espera. Pero ella ya estaba fuera, cruzando el patio con determinación ardiendo en su pecho. El diario apretado contra su corazón, los pasos de Frank siguiéndola, y delante de ella, el granero donde le esperaba la tristeza. La alcaldesa estaba en su establo. Ya no era la criatura esquelética que habían comprado por $1, sino magnífica, poderosa, atemporal. Sus ojos oscuros tenían una profundidad que hablaba de años incontables, de una magia más antigua que las tierras de cultivo que los rodeaban, de tratos hechos en la desesperación y pagados con el paso del tiempo. Ahora lo recuerdo, dijo Margaret, acercándose al establo con pasos firmes. Lo recuerdo todo. Sorrow volvió la cabeza hacia ella, con las orejas erguidas, y Margaret sintió el peso del destino posarse sobre sus hombros como un manto que estaba destinada a llevar desde siempre. A sus espaldas, la voz de Frank transmitía amor y miedo a partes iguales. Sea lo que estés pensando hacer, lo haremos juntos. Margaret sonrió sin volverse, mientras su mano buscaba el pestillo de la puerta del establo. Sí, dijo en voz baja, juntos, tal y como prometimos. Abrió la puerta y cruzó el umbral hacia lo desconocido. En el momento en que Margaret cruzó el umbral del establo de Sorrow, el mundo a su alrededor cambió como las piezas de un caleidoscopio, encontrando su patrón. Las paredes del granero parecían respirar, expandiéndose hacia afuera, hasta abarcar no solo la estructura de madera desgastada que Frank había construido hacía 30 años, sino algo vasto y antiguo que existía más allá de los límites de su granja de Iowa. Sorrow se volvió para mirarla de frente, y Margaret se encontró mirando no a un caballo, sino a algo que tenía la forma de uno. Los ojos de la alcaldesa contenían la luz de las estrellas y la tristeza, la sabiduría y la advertencia. Y cuando habló, no con su voz, sino directamente en la mente de Margaret, sus palabras tenían el peso de siglos. «Has reclamado la deuda», dijo Sorrow sin hablar. «¿Estás preparada para aprender lo que eso significa realmente?» Margaret sintió la presencia de Frank detrás de ella, sólida y real. Pero la sensación de su mano tocando su hombro le llegó como a través de aguas profundas. «Estoy preparada», dijo en voz alta, aunque su voz sonaba extraña en el espacio transformado. El granero que los rodeaba brilló y se convirtió en otra cosa. Una encrucijada donde 5 caminos se extendían hacia diferentes versiones de la oscuridad y la luz. En el centro se encontraba una figura que Margaret reconoció de sueños medio olvidados. Vera, la mujer del carnaval, sin cambios tras los 50 años que habían envejecido a Margaret hasta convertirla en una anciana. «El tiempo se mueve de forma diferente cuando bailas con la magia», dijo Vera, con la misma voz suave y autoritaria que Margaret recordaba de aquella noche desesperada de 1973. «Lo que para ti son décadas, para nosotros, que existimos entre los segundos, no son más que instantes». Frank apretó con más fuerza el hombro de Margaret. Ella podía sentir su confusión, su lucha por procesar lo que su mente recuperada estaba presenciando, pero también su determinación de permanecer a su lado sin importar a dónde condujera ese camino. «Dijiste que lo olvidaría», le dijo Margaret a Vera. «Dijiste que era una bendición, y lo fue. ¿Podrías haber vivido estos 50 años? ¿Podrías haber amado a tu marido, criado a tu hija, construido tu vida, sabiendo que cada momento de felicidad era un préstamo contra un futuro incierto?» Vera señaló el camino que se alejaba de ellas. «Pero ahora la deuda ha despertado, y con ella, tu poder para elegir cómo pagarla». Margaret miró los 5 caminos,
cada uno de los cuales la atraía con diferentes promesas y amenazas. Uno conducía hacia una luz brillante que dolía mirar directamente. Otro descendía hacia sombras suaves que susurraban paz y olvido. Un tercero se retorcía sobre sí mismo en bucles complejos que sugerían que el tiempo retrocedía. El cuarto se extendía recto hacia lo que parecía un campo normal, pero había algo en él que parecía falso, demasiado perfecto. El quinto camino era estrecho y difícil, serpenteando entre rocas afiladas y vegetación espinosa, pero conducía hacia algo que se parecía mucho a un hogar. ¿Qué significan?, preguntó Frank con voz tensa pero firme. Vera lo miró con algo parecido a la compasión. Cada camino representa una forma de resolver el trato. El primero ofrece la trascendencia. Margaret se une completamente a la magia, se convierte en una de nosotros y al hacerlo, garantiza que tu restauración sea permanente. El segundo proporciona la liberación. Ambos olvidáis que esto haya sucedido. Volvéis a la vida que teníais. Aceptáis la progresión natural de las cosas. Margaret sintió que se le encogía el corazón. La tercera deshace por completo la elección original. Tu hijo Tommy vive. Tu dolor nunca te lleva a buscar una intervención mágica, pero todo lo que vino después, tu hija Sarah, tus nietos, la forma de la vida que has construido desaparece como si nunca hubiera existido. El peso de esa posibilidad casi hizo que Margaret se derrumbara. Salvar a Frank deshaciendo toda la existencia de Sarah le parecía una traición incomprensible. La cuarta, continuó Vera, crea una simulación perfecta. Vives en un mundo en el que Frank está sano, en el que ninguno de los dos envejece, en el que la pérdida nunca vuelve a tocarte. Pero no es real. Os convertís en prisioneros de la comodidad, aislados del mundo real y de todos los que lo habitan. Frank se acercó a Margaret, sus cuerpos casi se tocaban, y el quinto camino, la expresión de Vera se volvió compleja, mezclando aprobación con preocupación, el más peligroso. Desafías los términos del acuerdo original. Argumentas que 50 años de desconocimiento deberían haber enseñado a la magia algo sobre la naturaleza del amor humano, que el amor verdadero no exige elecciones imposibles. Nunca se ha probado antes. Podría liberaros a ambos, o podría destruir todo lo que intentáis proteger. Margaret miró a Sorrow, que observaba el proceso con antigua paciencia. ¿Qué elegirías?, le preguntó a la criatura que había sido tanto un regalo como una carga. Yo elegiría el camino que honra lo que has aprendido, respondió Sorrow. Has descubierto que el amor no consiste en aferrarse a cualquier precio. Se trata de confiar en que lo que es real entre dos personas puede sobrevivir incluso a las peores pérdidas. Detrás de ellos, Margaret oyó algo imposible, el sonido de la puerta de su granja abriéndose y la voz de Sarah gritando, «Mamá, papá, vuestro coche está aquí», pero no respondéis. Su hija había conducido desde Des Moines a 3 horas de distancia, sin saber lo que estaba pasando en su granero. «Vendrá a buscarnos», dijo Frank en voz baja. Margaret asintió, comprendiendo que su elección no solo les afectaría a ellos, sino a todos los que les querían. La magia no solo le preguntaba qué estaba dispuesta a sacrificar, le preguntaba por qué tipo de futuro estaba dispuesta a luchar. Dio un paso hacia el quinto camino, el peligroso, con Frank a su lado y su vida real esperándoles más allá de las paredes del granero. El quinto camino se extendía ante ellos como un desafío escrito en piedra y sombra. Margaret sintió el peso de la advertencia de Vera en sus huesos. Nunca se había intentado antes. Pero la voz de Sarah llamándola desde la casa le recordó que algunos riesgos merecían la pena cuando lo que estaba en juego no era solo su propio futuro, sino el derecho de su hija a conservar a sus 2 padres. «Espera», dijo Frank, agarrándola del brazo antes de que pudiera dar otro paso. «Si esto sale mal, si lo perdemos todo, Sarah se quedará sola. Tendrá que lidiar con las consecuencias sin entender por qué». Margaret se volvió hacia él y vio en sus ojos el mismo instinto protector que lo había convertido en un buen padre, un marido devoto, un hombre que había pasado 40 años asegurándose de que su familia se sintiera segura. Incluso ahora, con sus recuerdos recuperados y su mente despejada, su primer pensamiento era por el bienestar de su hija. «Es más fuerte de lo que creemos», dijo Margaret en voz baja. «La criamos para que lo fuera», pero la duda se coló en su voz incluso mientras hablaba. Sarah era fuerte, sí, pero también era su hija. Tenía 50 años y era una mujer realizada, pero seguía siendo la niña que se metía en su cama durante las tormentas,
que les llamaba primero cuando su matrimonio se desmoronaba, que conducía 3 horas un sábado solo para ver cómo estaban. La magia se alimenta de la certeza, susurró la voz de Sorrow en la mente de Margaret. La duda debilita los cimientos de cualquier hechizo. Si eliges este camino, debes elegirlo por completo. Vera se acercó, con su rostro eternamente joven y serio. La niña, tu hija, estará en peligro independientemente del camino que elijas. La magia ha tocado a tu familia ahora. No desaparecerá simplemente si te alejas. ¿Qué quieres decir? La voz de Frank transmitía la aguda alarma de un padre. ¿Creías que la restauración de tus recuerdos no tendría ningún coste? El hechizo ha estado obteniendo poder de algún lugar. Cada día tu mente se volvía más clara. Cada momento del pasado recuperado, esa energía tenía que provenir de la fuerza vital más cercana a ti. Tu hija se ha ido debilitando, aunque probablemente lo atribuya al estrés de preocuparse por tu estado. Margaret sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pensó en las llamadas telefónicas de Sarah durante la última semana, en lo cansada que sonaba su hija, en cómo había mencionado que tenía problemas para dormir y que había perdido el apetito. Margaret había supuesto que era por la preocupación por el deterioro de la salud de Frank. Nunca se lo habría imaginado. ¿Cuánto tiempo le queda? La pregunta se le escapó de la garganta a Margaret. Sin intervención, tal vez un mes, la magia seguirá extrayéndose de ella hasta que la recuperación de su marido sea completa o hasta que no quede nada de qué extraer. Los caminos que tenían ante ellos de repente parecían diferentes. El primero, la trascendencia, unirse por completo a la magia, salvaría tanto a Frank como a Sarah, pero le costaría a Margaret su humanidad. El segundo, olvidar y volver a sus vidas originales, devolvería la fuerza a Sarah, pero condenaría a Frank a desaparecer de nuevo en la niebla de la enfermedad. El tercero desharía a Sarah por completo. El cuarto los atraparía a todos en una hermosa mentira. Solo el quinto camino ofrecía la posibilidad de salvar a todos, pero a costa de desafiar fuerzas más antiguas que la propia civilización. La respiración de Frank se había acelerado. Su mente recuperada calculaba la misma terrible matemática. Ella está pagando el precio de mi curación. Nuestra hija está muriendo por algo que ni siquiera puedo controlar. Por algo que yo elegí, corrigió Margaret, sintiendo la culpa asentarse en su pecho como un peso físico. Hace 50 años y de nuevo cuando decidí confiar en la magia en lugar de cuestionarla. Desde la dirección de la casa, la voz de Sarah volvió a llamar. Ya estoy más cerca, mamá. Tu coche está en la entrada, pero la casa está vacía. ¿Estás en el granero? Tenían unos minutos, quizá menos, antes de que Sarah los descubriera de pie en lo que parecía un establo vacío, pero que se sentía como la encrucijada del destino mismo. Margaret imaginó cómo se lo explicaría a su hija. La magia, el trato, la elección que determinaría si Sarah viviría para ver otro mes. Pensará que hemos perdido la cabeza, dijo Frank en voz baja, haciéndose eco de los pensamientos de Margaret. Quizás sea así. Margaret volvió a mirar cada camino, sopesando el amor frente a la pérdida, la esperanza frente a la arrogancia. Pero si vamos a perder la cabeza, perdámosla juntos. Tomó la mano de Frank, sintiendo los callos familiares de décadas de trabajo como carpintero. El anillo de boda desgastado por el tiempo y el trabajo. Pasara lo que pasara a continuación, lo afrontarían como habían afrontado todo lo demás, como compañeros que se habían elegido una y otra vez a lo largo de los años. El quinto camino, le dijo Margaret a Vera, con voz firme a pesar del miedo que le recorría las venas. Desafiamos el pacto. Vera asintió lentamente, con algo que podría haber sido aprobación, brillando en sus ojos ancianos. Entonces deben estar preparados para defender su caso ante poderes que nunca han sido desafiados con éxito. Debéis convencer a entidades más antiguas que la civilización humana de que el amor mismo puede evolucionar, puede enseñar incluso a la magia algo nuevo sobre la naturaleza del sacrificio y la devoción. Los pasos de Sarah crujían sobre la grava fuera del granero. Margaret apretó la mano de Frank y se adentró en el estrecho y peligroso camino que conducía hacia un futuro incierto, pero que escribirían juntos. En el momento en que sus pies tocaron el quinto camino, el mundo explotó en sensaciones y recuerdos. Margaret se sintió arrastrada hacia atrás y hacia adelante, en el tiempo simultáneamente. Su conciencia se estiró a lo largo de décadas como un caramelo.
Se vio a sí misma a los 23 años, de pie en una carpa de feria llena de incienso y desesperación, suplicando a un desconocido que salvara a su hijo moribundo. Vio a Frank a los 75 años, perdido en una niebla de confusión, incapaz de recordar su nombre. Vio a Sarah a los 50 años, cada día más pálida, mientras una fuerza invisible le drenaba la vida para alimentar la restauración de su padre. Y debajo de todo eso, entretejido en cada momento, sintió la presencia de algo vasto y antiguo que dirigía su atención hacia ellos, como una montaña que decide fijarse en dos hormigas en su ladera. El camino bajo sus pies se volvió menos sólido, más como caminar sobre luz estelar condensada que amenazaba con disolverse con cada paso. La mano de Frank en la suya era el único ancla a la realidad, mientras el espacio a su alrededor se expandía en algo que desafiaba la geometría. Una sala de audiencias que existía entre dimensiones, donde se podían cuestionar las leyes que rigen la magia y la mortalidad. Expresa tu desafío. Una voz habló desde todas partes y desde ninguna parte, cargando con el peso de eones. Margaret no podía ver al orador, pero sentía su presencia presionando su mente como las profundas aguas del océano. Desafío la suposición de que el amor requiere sacrificio, dijo Margaret, sorprendida por la fuerza de su propia voz. Desafío la creencia de que curar a una persona debe condenar a otra. Desafío la idea de que los acuerdos hechos en la desesperación deben atar a las familias a través de generaciones. La presencia cambió y Margaret sintió su atención como la luz del sol a través de una lupa, ardiente e intensa. El amor siempre ha requerido sacrificio. Esta es la base sobre la que descansa toda la magia. Cambiar esto desharía el orden fundamental de las cosas. Frank dio un paso adelante y apretó con fuerza la mano de Margaret. Entonces quizás sea hora de que el orden fundamental aprenda algo nuevo. Margaret sintió una oleada de orgullo ante sus palabras. A pesar del terror que le oprimía el pecho, este era el marido del que se había enamorado, el joven que se había enfrentado a su padre, que desaprobaba su relación, y que había desafiado a cualquiera que intentara menospreciar lo que sentían el uno por el otro. Argumentas desde la ignorancia, continuó la presencia, y ahora Margaret podía sentir que otros se unían a ella. Un consejo de entidades más antiguas que la historia registrada, cada una de ellas centrada en los dos mortales que se atrevían a cuestionar su autoridad. Los humanos aman durante décadas como mucho. Nosotros hemos observado el amor a lo largo de milenios. Conocemos su verdadera naturaleza, pero tú nunca lo has experimentado, se dio cuenta Margaret de repente, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Lo habéis observado, medido, catalogado como especímenes en un laboratorio, pero nunca habéis sentido lo que significa elegir a alguien nuevo cada día durante 50 años. Nunca habéis experimentado cómo el amor cambia, se profundiza, se convierte en algo más que la suma de sus partes originales. El espacio a su alrededor tembló, y Margaret sintió la ira que irradiaban los poderes reunidos. Presunción mortal. Vuestro amor es temporal, frágil, limitado por la muerte y la decadencia. La magia es eterna. Nuestro amor ha sobrevivido a todo lo que le habéis lanzado, dijo Frank con fiereza. Enfermedades, pérdidas, el tiempo mismo tratando de robarnos nuestros recuerdos. Y no es el mismo amor con el que empezamos. Ha sido puesto a prueba, roto, reconstruido, y cada vez ha vuelto más fuerte. Eso es algo que vuestra magia eterna nunca ha aprendido a hacer. La voz de Sarah resonó extrañamente en el tribunal dimensional. Mamá, papá, ahora estoy preocupada. Por favor, respondedme. Margaret sintió la urgencia del tiempo que se agotaba, pero también algo más, un cambio en la presencia que los rodeaba, como si las palabras de Frank hubieran golpeado algo inesperado. ¿Queréis entender el sacrificio?, preguntó, presionando lo que podría ser su única ventaja. Entonces entendid esto. No estamos aquí exigiendo conservar lo que la magia nos dio. Estamos aquí para ofreceros enseñaros lo que hemos aprendido sobre el amor, que se hace más fuerte con la pérdida, no más débil. Explícalo, ordenó la voz, y Margaret percibió una curiosidad genuina bajo la autoridad cósmica. La magia asume que amar a alguien significa aferrarse a él a cualquier precio, dijo Margaret. Los recuerdos de sus 50 años juntos fluían por ella como el agua de un río, pero el amor verdadero, el que perdura, aprende cuándo aferrarse y cuándo soltar.
Aprende que a veces lo más amoroso que se puede hacer es aceptar la pérdida, en lugar de obligar a otra persona a pagar el precio de evitarla. Miró a Frank y vio que comprendía lo que quería decir. Si conservar sus recuerdos significa que nuestra hija muera, entonces elegimos dejar ir los recuerdos. Si salvar a nuestra hija significa aceptar su enfermedad, entonces la aceptamos. Pero si hay una tercera opción, si el amor que está dispuesto a sacrificarse puede enseñarle a tu magia algo nuevo sobre la naturaleza de la devoción, entonces nos ofrecemos como maestros, no como suplicantes. La presencia se quedó en silencio. Y en ese silencio, Margaret oyó los pasos de Sarah entrando en el granero, dirigiéndose hacia el establo donde sus padres se encontraban en la encrucijada de todo lo que habían amado. Los poderes estaban considerando su desafío, y en el espacio entre un latido y el siguiente, Margaret se dio cuenta de que lo que viniera a continuación no solo cambiaría el destino de su familia, sino la propia naturaleza de la magia. Los pasos de Sarah se detuvieron justo fuera del establo. Mamá, papá. Su voz ahora tenía un tono de pánico. Vuestros zapatos están aquí, juntos a la puerta, pero no os encuentro por ninguna parte. Margaret sintió que la sala dimensional comenzaba a fracturarse a su alrededor. A través de las grietas entre las realidades, podía ver el rostro de su hija, pálido, demacrado, con la fuerza vital que había sostenido la recuperación de Frank desapareciendo visiblemente de sus rasgos. Sarah parecía agotada, más allá del simple cansancio. Sus ojos estaban ensombrecidos por un tipo de fatiga que el sueño no podía aliviar. La presencia que los rodeaba se contrajo de repente, presionándolos con el peso de una decisión que se estaba tomando. Cuando volvió a hablar, la voz tenía un tono definitivo que hizo que a Margaret le dolieran los huesos. Tu oferta es interesante, dijo, pero insuficiente. Las palabras golpearon a Margaret como un golpe físico. Sintió la mano de Frank temblar en la suya mientras asimilaba el significado. Lo habían apostado todo a la esperanza de que el amor pudiera enseñar algo nuevo, incluso a la magia antigua, y habían perdido. Las leyes fundamentales no pueden ser cambiadas por los sentimientos mortales. La presencia continuó sin piedad. La magia requiere equilibrio. La vida exige un pago. El amor, por muy profundo o duradero que sea, no puede alterar estas verdades. Tu desafío es rechazado. Los caminos bajo sus pies comenzaron a disolverse. La realidad se reafirmaba con cruel eficacia. Margaret sintió que caía de vuelta al mundo ordinario, pero no suavemente, como una piedra que cae desde una gran altura, ganando velocidad hacia un impacto que lo destrozaría todo. Espera, gritó, pero su voz ya se estaba volviendo débil, distante. El trato, ¿qué le pasará a Sarah? La restauración de la mente de tu marido se completará, respondió la voz con indiferencia cósmica. La deuda se pagará en su totalidad. La fuerza vital de tu hija se consumirá hasta la última gota, como siempre se pretendió. La magia toma lo que se le debe. No. El grito angustiado de Frank rasgó la sala del tribunal que se desintegraba. Llévame a mí en su lugar. Llévanos a los dos. No la castigues por nuestras decisiones. Pero la presencia ya se estaba retirando. Su atención se alejaba como estrellas que se apagan. Margaret sintió cómo el último espacio dimensional se derrumbaba a su alrededor, devolviéndolos a la dura realidad del heno y la crin, la madera vieja y el olor de la pérdida inminente. Estaban de nuevo en el establo de Sorrow, pero todo había cambiado. El caballo había desaparecido, no se había desvanecido, sino que se había transformado de nuevo en lo que siempre había sido en realidad, un conducto para fuerzas más allá de la comprensión humana. En su lugar se encontraba una criatura de sombras y luz estelar que dolía mirar directamente. Sarah estaba de pie en la puerta del establo, con el rostro en blanco por la conmoción. Ahora podía verlos de verdad, y ver a lo que se enfrentaban. ¿Qué? La voz de Sarah apenas era un susurro. ¿Qué es esa cosa? Margaret intentó acercarse a su hija, pero se encontró paralizada en el sitio. La criatura de sombras que había sido Sorrow habló sin palabras, su voz resonando directamente en sus mentes. El cobro de la deuda comienza ahora. El tiempo prestado ha terminado. Sarah se tambaleó, extendiendo una mano para apoyarse en la puerta del establo. Mientras Margaret observaba horrorizada, su hija parecía volverse translúcida, como si se estuviera desvaneciendo lentamente hasta desaparecer por completo. Sarah. Margaret luchó contra los lazos invisibles que la retenían,
pero era como si intentara romper cadenas de acero macizo. Por favor, tiene que haber otra manera. Frank luchaba a su lado. Sus recuerdos recuperados eran ahora una maldición que le permitía comprender exactamente lo que le estaba pasando a su hija. 50 años, dijo con voz quebrada. 50 años que pude vivir gracias a la decisión de Margaret, y ahora Sarah paga el precio. Esto no es amor, es egoísmo disfrazado de amor. La criatura sombría se acercó a Sarah, que ahora apenas era lo suficientemente sólida como para proyectar un reflejo. Margaret podía ver a través de su hija la pared del granero que había detrás. Podía ver cómo su hija desaparecía poco a poco para alimentar una restauración que ninguno de los dos había pedido. «Prefiero olvidarte por completo antes que verla morir», le dijo Margaret a Frank, con lágrimas corriendo por su rostro. «Prefiero perder todos los recuerdos que hemos creado juntos antes que perderla a ella». «Lo sé», respondió Frank con la voz cargada de dolor, «pero es demasiado tarde para lo que preferiríamos hacer. Los poderes han tomado su decisión y no nos quedan opciones». Los ojos de Sarah encontraron los de ellos a través de la distancia imposible que ahora los separaba. «Os quiero a los dos», dijo, con palabras cada vez más débiles a medida que su forma seguía desvaneciéndose. «Sea lo que sea esto, sea lo que hayáis hecho, lo entiendo. Los padres toman decisiones imposibles para proteger a sus hijos. Os perdono». Margaret sintió que se le partía el corazón. Sarah estaba muriendo para salvar a un padre que prefería morir él mismo antes que ver cómo sucedía, perdonando a unos padres que no habían logrado protegerla de unas fuerzas que nunca habían llegado a comprender del todo. La criatura de las sombras extendió un tentáculo de oscuridad hacia la forma desvanecida de Sarah, y Margaret supo que en unos instantes su hija se habría ido para siempre, consumida para completar un trato que nunca debería haberse hecho. Todo su amor, todo su sacrificio, todos sus intentos de desafiar el orden cósmico habían conducido a esto, a ver a su hija pagar el precio definitivo por sus decisiones. Todo estaba perdido. Pero cuando el tentáculo de la criatura de las sombras tocó la forma translúcida de Sarah, ocurrió algo imposible. En lugar de drenar su fuerza vital restante, el contacto provocó una chispa, literalmente una chispa con puntos de luz que crepitaban entre ellos como electricidad. La criatura retrocedió con lo que Margaret solo podía describir como sorpresa, su forma vacilando por primera vez desde que había comenzado la transformación. ¿Qué? Sarah jadeó mirándose a sí misma. Seguía desvaneciéndose, pero el proceso se había detenido. Más que eso, donde la criatura la había tocado, parecía ligeramente más sólida que antes. Margaret sintió que los lazos invisibles que la retenían se debilitaban. Dio un paso desesperado hacia adelante, y luego otro, extendiendo la mano hacia su hija. «Sarah, ¿qué sentiste cuando te tocó?» «Yo...» La voz de Sarah era ahora más fuerte, más presente. «Sentí su hambre, pero también sintió la mía». La criatura de las sombras emitió un sonido como el viento a través de cristales rotos, algo que podría haber sido confusión o angustia. Cuando habló en sus mentes, su voz transmitía incertidumbre por primera vez. «Este recipiente se resiste al consumo». Porque ella no es solo un recipiente. Margaret se dio cuenta de la revelación que la golpeó como un rayo. También es madre. La verdad la golpeó con una claridad devastadora. Sarah tenía una hija, Emma, de 22 años, con su primer trabajo en Chicago. Margaret había estado tan centrada en salvar a su familia que había olvidado que Sarah formaba parte de una cadena de amor que se extendía más allá de ellos. «La magia no lo entiende», dijo Margaret, con voz cada vez más firme a medida que la comprensión la inundaba. «Está diseñada para quitarle a la siguiente generación para curar a la anterior. Pero, ¿qué pasa cuando esa generación ya ha aprendido a amar hacia adelante en lugar de hacia atrás?» Sarah se enderezó, volviéndose más sólida con cada palabra. «Emma», susurró, «Dios mío, últimamente he estado tan cansada que pensé que eso podría estar afectándola de alguna manera. Los extraños sueños que he tenido sobre regalar algo». Los ojos de Frank se agrandaron al comprender. La magia no puede completar la transacción porque Sarah está dando y recibiendo al mismo tiempo. Ella es tanto la hija que paga el precio como la madre que protege a su propia hija. La criatura de las sombras se retorció y su forma se volvió menos estable. El patrón se ha interrumpido. La deuda fluye en círculos en lugar de en líneas. Margaret sintió que la esperanza se encendía en su pecho por primera vez
desde que los poderes cósmicos habían rechazado su desafío. No solo se ha interrumpido, ha evolucionado. 3 generaciones de amor, cada una protegiendo a la siguiente. Sarah no se dejará consumir por completo porque su instinto maternal no lo permitirá. Y Emma me ha estado enviando energía, dijo Sarah con creciente asombro. Cada llamada, cada mensaje de texto preguntándome si estoy bien. Pensaba que solo estaba siendo amable, pero me he sentido más fuerte después de hablar con ella. Ha estado luchando contra algo que ni siquiera entiende, tratando de protegerme como yo traté de protegerla cuando era pequeña. La criatura se estaba contrayendo ahora. Su forma sombría se retraía hacia adentro, como si algo la estuviera drenando en lugar de alimentarla. La magia no puede procesar el amor circular. Margaret entendió entonces por qué su desafío había fracasado. Los poderes cósmicos no se equivocaban al decir que la magia requería sacrificio. Simplemente operaban según un modelo obsoleto. Entendían el amor lineal, en el que los padres se sacrificaban por los hijos, que a su vez crecían para sacrificarse por sus propios hijos, pero nunca habían encontrado un amor que se moviera en múltiples direcciones simultáneamente, en el que cada generación diera y recibiera de las demás. Hace 50 años, hice un trato para salvar a alguien a quien amaba, le dijo Margaret a la criatura moribunda. Pero el amor no se detuvo ahí. Siguió creciendo, siguió cambiando, siguió encontrando nuevos patrones. La magia que representas es antigua, pero también rígida. No puede adaptarse. Sarah estaba casi completamente sólida ahora. El color volvía a sus mejillas a medida que el control de la criatura sobre su fuerza vital se debilitaba. ¿Qué le pasa?, preguntó, mirando la sombra retorcida con algo que podría haber sido lástima. Frank se acercó a Margaret y le tomó la mano de nuevo. Sus recuerdos seguían intactos, seguían siendo claros. La criatura no había tenido tiempo de revertir su trabajo antes de que el patrón se derrumbara. Creo, dijo lentamente, aprende o muere. Quizás para algo tan antiguo sean lo mismo. La criatura de las sombras dio un último pulso de oscuridad y luego simplemente se dispersó. No de forma violenta ni dramática, sino como el humo que finalmente encuentra una ventana abierta. A su paso, el aire del granero se sintió más ligero, más limpio, libre del peso que los había estado oprimiendo. Se quedaron de pie en la repentina quietud. 3 generaciones de amor habían roto accidentalmente un patrón más antiguo que la civilización, simplemente al negarse a dejar que ese amor fluyera en una sola dirección. Sarah miró de Margaret a Frank, viéndolos con claridad por primera vez. Entonces, dijo con una risa temblorosa que era puro alivio. ¿Alguien quiere explicarme por qué papá parece 20 años más joven y por qué acabo de veros a los dos discutir con un monstruo de las sombras sobre la naturaleza de la deuda cósmica? Margaret miró a su marido, todavía sano, todavía presente, todavía franco, y a su hija, viva, sana y salva. Habían ganado no desafiando directamente la magia, sino simplemente amando de una manera que hacía obsoleta la vieja magia. Es una larga historia, dijo Margaret, sonriendo entre lágrimas, pero tenemos tiempo para contarla. Durante un largo momento, se quedaron allí de pie, en el granero, respirando un aire que parecía diferente, más ligero, como si la presión a la que se habían acostumbrado tanto por fin se hubiera disipado. Margaret podía oír los sonidos normales de la tarde que se instalaba en la granja, los grillos comenzando su coro nocturno, el mugido lejano del ganado de la finca de los Henderson, el susurro del viento a través del viejo roble que había dado sombra a la ventana de su cocina durante décadas. «Necesito sentarme», dijo Sarah, y rápidamente se dejó caer sobre un fardo de heno con las piernas aparentemente decididas a que ya habían tenido suficiente de sostenerla en circunstancias imposibles. Y necesito que alguien empiece desde el principio, porque mi cerebro está intentando convencerme de que lo que acaba de pasar ha sido una especie de alucinación provocada por el estrés. Margaret miró a Frank y vio reflejada en sus ojos su propia mezcla de alivio y agotamiento. La crisis había terminado, pero todos seguían asimilando lo que acababa de ocurrir. El principio, dijo lentamente, fue hace 50 años. En este mismo granero, cuando tomé una decisión que creía haber olvidado. Se sentó junto a Sarah y de repente se dio cuenta de lo mucho que le dolía el cuerpo. El enfrentamiento con fuerzas que escapaban a la comprensión humana le había exigido más de lo que había pensado.
Frank se sentó al otro lado de Sarah y por un momento eran simplemente tres personas que intentaban dar sentido a algo que desafiaba toda explicación razonable. Había una niña, comenzó Margaret, con la voz cada vez más firme a medida que hablaba. Una niña pequeña que se estaba muriendo, y su abuela tan desesperada que hizo un trato con algo que prometía poder ayudarla. Yo era la bibliotecaria, la única persona del pueblo que podía saber de esas cosas. Y yo hice una pausa, recordando, pensé que estaba siendo sensata, cautelosa. Hice el trato yo misma en lugar de dejar que una anciana lo sacrificara todo por su nieta. Sarah extendió la mano y tomó la de su madre. El caballo, el dolor, eso era parte de ello. El caballo era el ancla, dijo Frank. Sus recuerdos recuperados le permitían reconstruir fragmentos que habían permanecido ocultos durante décadas. Una forma de que la magia permaneciera conectada a nuestra familia, a este lugar. Cuando tu madre lo trajo a casa, activó algo que había estado latente durante 50 años. Margaret asintió, sintiendo el peso de la comprensión asentarse sobre todos ellos. La magia necesitaba un pago por la vida que había salvado. Se suponía que debía tomar ese pago de nuestros hijos, de ti. Pero cuando llegó el momento, miró a su hija con asombro. Ya no eras solo una niña, eras madre, parte de una cadena que la magia no podía romper. Emma, dijo Sarah en voz baja, tengo que llamar a Emma. Si esto ha estado afectando a toda nuestra familia, tiene derecho a saberlo. Sí, estuvo de acuerdo Margaret, pero primero, tenemos que entender qué pasa ahora. La magia que nos unía ha desaparecido, pero la recuperación de Frank, sus recuerdos, creo que los conservo, dijo Frank, flexionando los dedos a modo de prueba, como si quisiera comprobar si su mente seguía siendo la suya. Sea lo que hizo la criatura de las sombras, lo completó antes de que el patrón se derrumbara. Puedo recordar todo. El día de nuestra boda, los primeros pasos de Sarah, cuando le enseñé a conducir. Pero también recuerdo los años oscuros en los que mi mente se desvanecía poco a poco. Sarah apretó las manos de sus padres. Entonces estamos bien. ¿De verdad estamos bien? Margaret consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Estaban bien? La demencia de Frank se había revertido gracias a una intervención mágica, pero la entidad que había impulsado esa reversión había desaparecido. Sarah estaba viva y sana, pero todos habían estado expuestos a fuerzas que operaban según reglas completamente diferentes a todo lo que ellos entendían. Creo que Margaret dijo finalmente que estábamos mejor que bien. Somos libres, era cierto. Se dio cuenta, por primera vez en 50 años, de que su familia no estaba atada por un antiguo pacto ni amenazada por una deuda cósmica. Se habían enfrentado a poderes más antiguos que la civilización y habían salido airosos, no porque fueran más fuertes, sino porque su amor había evolucionado más allá de lo que esos poderes podían comprender. Hay algo más, dijo Frank en voz baja. El diario que encontraste, Margaret. Recuerdo que escribías en él hace tantos años, pero también recuerdo que lo escondiste, asegurándote de que lo encontraran cuando fuera el momento adecuado. Margaret frunció el ceño, tratando de acceder a recuerdos que aún le resultaban ajenos. Me estaba preparando. Una parte de mí sabía que este día llegaría, aunque no pudiera recordar conscientemente por qué. Te dejaste migas de pan, dijo Sarah con una pequeña sonrisa. Incluso bajo la influencia mágica, seguías siendo bibliotecaria. Lo documentaste todo. Ese pensamiento reconfortó a Margaret más de lo que esperaba. Incluso cuando las fuerzas cósmicas habían estado manipulando su memoria, su naturaleza esencial había encontrado la manera de preservar la verdad para cuando fuera más necesaria. Al ponerse de pie, Margaret sintió que la fuerza volvía a sus miembros y que su propósito se cristalizaba en su mente. Tenemos trabajo que hacer, dijo. Llamadas que hacer, historias que compartir, y una nieta que merece saber que su familia forma parte de algo extraordinario. Mientras caminaban juntas hacia la casa, Margaret se dio cuenta de que por primera vez en décadas estaba realmente emocionada por el futuro. Habían reunido algo más que fuerza. Se habían reunido completas y enteras y por fin, verdaderamente libres. La casa parecía diferente al acercarse a ella en el crepúsculo. Margaret no conseguía precisar qué había cambiado. Las ventanas seguían brillando con la misma luz cálida. El porche seguía crujiendo bajo sus pies y el familiar aroma del café olvidado de Frank aún perduraba en la cocina. Pero algo fundamental había cambiado.
como si las propias paredes hubieran exhalado el aliento que habían estado conteniendo durante 50 años. «Prepararé café fresco», dijo Frank, dirigiéndose a la cocina con una determinación que Margaret no había visto en años. «¿Café de verdad esta vez?» Mi mente se siente aguda, como si por fin pudiera volver a pensar con claridad. Sarah se acomodó en el sillón favorito de su madre y sacó su teléfono. «Primero tengo que llamar a Emma. Si ha estado luchando inconscientemente contra algo mágico para protegerme, se merece saber por qué ha estado teniendo esos sueños extraños». Margaret se detuvo en la puerta, observando a su hija marcar el número de su nieta. La normalidad de la situación le pareció casi surrealista. Después de enfrentarse a entidades cósmicas y romper antiguos patrones mágicos, estaban preparando café y haciendo llamadas telefónicas como cualquier otra familia en cualquier otra noche. «Emma, hola cariño». «No, todo va bien. De hecho, mejor que bien. Pero tengo que contarte algo y necesito que te sientes primero». La voz de Sarah transmitía una calidez y una fuerza que hicieron que el corazón de Margaret se llenara de orgullo. Mientras Sarah comenzaba la imposible tarea de explicar los pactos mágicos y las criaturas de las sombras a una joven de 22 años en Chicago, Margaret se dirigió a la cocina, donde Frank estaba midiendo metódicamente el café molido con la precisión de alguien que por fin podía confiar en sus manos para recordar cuánto era suficiente. «¿Cuánto recuerdas?», preguntó en voz baja, sin querer interrumpir la llamada de Sarah, pero necesitando saber hasta qué punto se había recuperado. Frank hizo una pausa en sus preparativos y su mirada se volvió distante. «Todo, los años buenos y los perdidos. Recuerdo la mañana en que no podía recordar cómo atarme los zapatos. Y recuerdo la tarde de la semana pasada en que me leíste esa novela de misterio y no podía seguir la trama de un capítulo a otro». Su voz se quebró ligeramente. «Recuerdo lo mucho que te esforzaste por ocultar lo asustada que estabas». Margaret sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Pensé que te estaban perdiendo por completo». Así era. Se volvió hacia ella y le tomó las manos entre las suyas. «Pero tampoco dejaste de creer que aún quedaba algo que valía la pena salvar. Incluso cuando no podía recordar tu nombre, seguías hablándome como si yo siguiera allí». Desde la sala de estar, podían oír la voz de Sarah elevándose con suave insistencia. «Emma, sé que parece imposible, pero has estado teniendo sueños sobre regalar algo, ¿verdad? Sobre sentirte agotada después de las llamadas telefónicas conmigo. No era tu imaginación». Margaret se maravilló de lo fácilmente que Sarah había aceptado la realidad de lo que habían vivido. Pero claro, Sarah había sentido la atracción de la magia en primera persona. Había experimentado la aterradora sensación de desvanecerse de la existencia. No había lugar para la negación cuando la prueba estaba escrita en su propia carne, desaparecida. «¿Qué hacemos ahora?», le preguntó Margaret a Frank. «Hemos pasado tantos años simplemente tratando de sobrevivir cada día, tratando de manejar tu condición. No estoy segura de recordar cómo planificar el futuro». Frank sonrió y por un momento se pareció exactamente al hombre que la había cortejado hacía 47 años en la biblioteca de Millbrook, cautivándola con sus sinceras preguntas sobre la historia local y su contagioso entusiasmo por los misterios de los pueblos pequeños. «Aprenderemos», dijo simplemente. «Descubriremos lo que significa volver a ser nosotros mismos y nos aseguraremos de que Emma sepa que forma parte de algo extraordinario, no de algo que temer». La conversación de Sarah estaba llegando a su fin. Dijo con una voz llena de una mezcla de disculpa y asombro. «Sé que es mucho que asimilar, cariño. ¿Por qué no vienes a visitarnos el próximo fin de semana? Entonces podremos hablar más y podrás conocer a tu abuelo. Conocerlo de verdad por primera vez desde que eras pequeña». Cuando Sarah se unió a ellos en la cocina, tenía los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Me cree», dijo con asombro. «Pensé que creería que estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa, pero me creí». Dijo que el sueño había terminado hacía una hora y que sentía que por fin podía respirar correctamente por primera vez en semanas. Margaret sintió que la última preocupación se le quitaba de encima. Emma estaba a salvo, Sarah estaba bien y Frank volvía a ser él mismo. La crisis mágica había terminado de verdad. «Hay algo más que debemos discutir», dijo Margaret, con su instinto de bibliotecaria reafirmándose ahora que el peligro inmediato había pasado. «Esta noche hemos roto algo antiguo y poderoso. Puede que haya consecuencias en las que aún no hemos pensado».
Frank asintió y sirvió café en 3 tazas que no hacían juego. Otros pactos que dependían de los viejos patrones. Otras entidades mágicas que operaban bajo las mismas reglas que acabábamos de dejar obsoletas. Sarah aceptó su café, inhalando con gratitud su rico aroma. Así que quizá esto no sea el final de la historia. Quizá sea el comienzo de un nuevo capítulo. Margaret miró a su familia, a su brillante y valiente hija, y a su marido recuperado, y sintió que una feroz determinación se encendía en su pecho. Se habían enfrentado a lo imposible y habían salido fortalecidos. Fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos, armados con el conocimiento de que su amor era más poderoso que las fuerzas que habían moldeado el destino humano durante milenios. Entonces será mejor que nos preparemos, dijo. La primera señal de que su victoria podría no ser completa llegó con la luz de la mañana. Margaret se despertó antes del amanecer, sacada del sueño por una sensación que no podía nombrar, una sutil inquietud que le hacía sentir un cosquilleo en la piel. A su lado Frank dormía plácidamente, con una respiración profunda y regular, todavía bendecido con una restauración que había devuelto su mente a ella. Pero algo había cambiado durante la noche, algo que hacía que el aire se sintiera cargado de posibilidades y amenazas a partes iguales. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana de la cocina, con una taza de café en la mano, siguiendo una rutina que llevaba 40 años practicando. La vista debería haberle resultado familiar. Su granero desgastado, el pastizal donde Sorrow había pasado sus últimos días, la lejana línea de árboles que marcaba el límite de la granja Henderson. En cambio, Margaret se encontró contemplando un paisaje que parecía sutilmente diferente. Los colores parecían más intensos, las sombras insinuaban un movimiento que no debería existir, y la niebla matinal se aferraba al suelo formando patrones que sugerían una intención más que un fenómeno meteorológico aleatorio. Lo más inquietante de todo era que podía ver otras granjas en la distancia que definitivamente no estaban allí ayer. Estructuras que no pertenecían a ningún vecino que ella reconociera, brillando con una tenue luminiscencia que hablaba de orígenes de otro mundo. Mamá. La voz de Sarah llegó desde detrás de ella, cargada de sueño y preocupación. ¿Has sentido eso? Margaret se volvió y vio a su hija de pie en la puerta de la cocina, completamente vestida a pesar de lo temprano que era. El rostro de Sarah mostraba la misma expresión de alerta y cansancio que Margaret sentía en sus propios rasgos. ¿Tú también lo has sentido?, preguntó Margaret, aunque ya sabía la respuesta. Lo que fuera que estuviera pasando les afectaba a todos, como electricidad en el aire, como la sensación que se tiene justo antes de una tormenta, excepto que Sarah se acercó a su madre y se colocó junto a ella en la ventana. Excepto que no es el tiempo, ¿verdad? Es mágico. Frank apareció unos instantes después, con movimientos rápidos y decididos que aún hacían que el corazón de Margaret se llenara de gratitud. Puede que su mente se hubiera recuperado, pero sus instintos seguían siendo agudos. El teléfono no ha parado de sonar, dijo sin preámbulos. Llamadas de números que no reconozco, pero cuando contesto, no hay nadie al otro lado. Solo se oye respirar y algo que podría ser un susurro. Margaret sintió cómo se le helaba el estómago. ¿Cuántas llamadas? 7 en la última hora, todas de diferentes códigos de área, algunas creo que ni siquiera existen. Sarah seguía mirando por la ventana, con el cuerpo tenso por la concentración. Hay gente cruzando nuestro prado, dijo en voz baja. Al menos, creo que son personas. Están demasiado lejos para estar segura, pero se dirigen hacia la casa. Margaret miró hacia donde señalaba su hija y los vio. 3 figuras emergían de la niebla matinal, con movimientos que parecían decididos y etéreos a la vez. Caminaban con el paso firme de quienes habían viajado lejos para llegar a ese lugar concreto. A medida que se acercaban, Margaret pudo ver que vestían ropas de diferentes épocas. Una mujer con lo que parecía un vestido victoriano, un hombre con ropa que sugería la década de 1920 y una tercera figura, cuya vestimenta parecía cambiar y transformarse incluso mientras ella miraba. No son amenazantes, observó Frank. Su mente analítica, ya recuperada, ya estaba trabajando para evaluar la situación, pero tampoco son del todo humanos. La comprensión golpeó a Margaret como un golpe físico. Otros negociadores. No solo rompimos un contrato mágico anoche, rompimos todo el sistema. Y ahora todos los demás que estaban sujetos a acuerdos similares
Se están viendo afectados. Como si sus palabras los hubieran invocado, las tres figuras se detuvieron en la valla, lo suficientemente cerca ahora como para que Margaret pudiera ver sus rostros con claridad. Eran humanos, o lo habían sido alguna vez, pero sus ojos tenían una profundidad que hablaba de décadas vividas entre dos mundos. La mujer con el vestido victoriano levantó una mano enguantada en lo que podría haber sido un saludo o una advertencia. Margaret Whitmore, su voz se escuchó a través de la distancia con una claridad antinatural. Necesitamos hablar con ustedes. Sarah se acercó instintivamente a sus padres. ¿Deberíamos dejar que se acerquen? Margaret consideró la pregunta cuidadosamente. Cada instinto agudizado por 40 años de precaución en un pueblo pequeño la instaba a cerrar las puertas y llamar al sheriff. Pero su recién despertada comprensión de la realidad mágica le susurraba que esto era exactamente para lo que se habían preparado. Las consecuencias que Frank había predicho. El nuevo capítulo que Sarah había anticipado. Han venido en busca de respuestas, dijo Margaret, sorprendiéndose a sí misma con su certeza. Rompimos algo que afectó a más que solo a nuestra familia. Son personas que han estado viviendo con sus propios pactos imposibles, sus propias cargas mágicas, y ahora que el antiguo sistema se ha derrumbado, necesitan saber qué vendrá después. Frank terminó, con la comprensión inundando su mente restaurada. Margaret enderezó los hombros, sintiendo el peso de la responsabilidad posarse sobre ella como un manto familiar. 40 años como bibliotecaria la habían preparado para este momento. Gente que acudía a ella con preguntas que no tenían respuestas fáciles, buscando orientación en un territorio que nunca había sido cartografiado. Entonces será mejor que los invitemos a tomar un café, dijo, caminando hacia la puerta. Parece que nuestra verdadera prueba acaba de empezar. La mano de Margaret se detuvo en el pomo de la puerta cuando las tres figuras atravesaron la valla como si estuviera hecha de niebla en lugar de madera maciza. De cerca, pudo ver que el vestido de la mujer victoriana tenía manchas que podrían ser lágrimas o sangre. El rostro del hombre de los años 20 tenía cicatrices que parecían cambiar y retorcerse a la luz de la mañana. Y la tercera figura, ahora claramente una joven de unos 16 años, parpadeaba entre una forma sólida y translúcida, como una bombilla moribunda. «Lo has destruido todo», dijo la mujer victoriana, con una voz que transmitía el peso de siglos. «Llevo 50 años condenada a caminar entre los vivos y los muertos, llevando mensajes a aquellos que no pueden cruzar al otro lado. 50 años de servicio y ahora», dijo, señalando con un gesto de impotencia su forma parpadeante. «Ahora no sé qué soy». El hombre con cicatrices dio un paso adelante, con movimientos espasmódicos, como si luchara contra ataduras invisibles. «El trato que salvó la vida de mi hijo en 1924 me obligó a asumir el dolor de los demás para absorber su sufrimiento y que pudieran sanar. He llevado la agonía de miles, pero al menos sabía por qué». Sus ojos, cuando se fijaron en Margaret, ardían con una intensidad desesperada. «¿Qué pasa ahora con todo ese dolor acumulado? ¿A dónde va?» Sarah se acercó protectora a sus padres, pero Margaret sintió una calma inesperada apoderarse de ella. No eran enemigos, eran víctimas del mismo sistema cósmico que había atrapado a su familia. Pero, a diferencia de su familia, ellos llevaban mucho más tiempo sirviendo a ese sistema y sus lazos eran más profundos que cualquier cosa que Margaret hubiera experimentado. «¿Tienes miedo?», dijo Margaret dándose cuenta. No era la ira lo que impulsaba a estas tres figuras. Era el terror. La magia que definió vuestra existencia durante décadas desapareció de la noche a la mañana. Y no sabéis quiénes sois sin ella. La chica parpadeante habló por primera vez. Su voz era apenas un susurro que, de alguna manera, se propagó por el patio con perfecta claridad. «Morí en 1967 en un accidente de coche, pero el dolor de mi abuela era tan fuerte, tan puro, que hizo un trato para mantener parte de mí aquí. He sido su ángel de la guarda, su vínculo con el más allá durante 56 años. Ahora siento que me desmorono». Frank pasó junto a Margaret, con movimientos cuidadosos pero decididos. «Todos ustedes están conectados a pactos que utilizan la misma fuente, la misma entidad que me mantuvo atrapada entre la cordura y la locura». «El tejedor», confirmó la mujer victoriana. «Se hacía llamar el tejedor de destinos y ofrecía soluciones a problemas imposibles. Pero cada solución tenía un precio, y cada precio nos ataba más profundamente a su red».
Margaret sintió que las piezas encajaban con la satisfactoria lógica de un catálogo de fichas bien organizado. Cuando rompimos nuestro pacto, no solo nos liberamos a nosotros mismos, cortamos el ancla del tejedor a esta realidad. Todos sus otros contratos se volvieron inestables. ¿Inestables? El hombre con cicatrices se rió con amargura. Más bien catastróficos. Somos 17 solo en este condado. Y todos nos estamos disolviendo lentamente a medida que nuestra magia vinculante falla. Y esos son solo los que conocemos. Sarah estudiaba a las 3 figuras con la intensidad analítica que había heredado de sus padres. Pero tú estás aquí, señaló, hablando con nosotros. Si realmente se estuvieran disolviendo, ¿estarían lo suficientemente coherentes como para mantener una conversación? La forma de la chica se solidificó ligeramente ante las palabras de Sarah. Vinimos aquí con la esperanza de que supieras cómo restaurar los antiguos patrones. Tu familia fue el epicentro del colapso. Pensamos que tal vez podrías revertir lo que habías hecho. Margaret sintió que su corazón se encogía con una simpatía inesperada. Estas personas habían encontrado un propósito en su servidumbre mágica, un significado en sus circunstancias imposibles. Ahora se le pedía que considerara si su liberación había valido la pena. No, dijo Frank con firmeza, leyendo su expresión. Margaret, no. No podemos restaurar un sistema que se alimentaba de la desesperación humana y sometía a las personas a la servidumbre durante décadas. Pero tampoco podemos dejar que se desvanezcan, respondió Margaret, con su instinto de bibliotecaria imponiéndose. Tiene que haber otra respuesta, una tercera opción. Los ojos de la mujer victoriana se agudizaron con una esperanza desesperada. ¿Qué quieres decir? Margaret miró a las 3 figuras, antiguos sirvientes de una entidad que había moldeado el destino humano a través de una deuda cósmica cuidadosamente gestionada, y sintió la misma certeza intuitiva que la había guiado hacia el estancamiento del dolor aquella primera mañana imposible. El tejedor se ha ido, dijo lentamente, pensando en voz alta, pero vosotros seguís aquí, todavía parcialmente atados a vuestros propósitos, a vuestras vocaciones. Y si el problema no es que vuestra magia está desapareciendo, sino que está tratando de transformarse en algo nuevo, el hombre con cicatrices negó violentamente con la cabeza. Imposible. La magia no cambia sin más. Sigue leyes antiguas, patrones inmutables, que acabamos de demostrar que no son inmutables en absoluto, interrumpió Sarah. Cuando elegimos el amor por encima de la obligación, rompimos las reglas que habían gobernado la realidad durante generaciones. ¿Por qué no podría eso crear espacio para nuevas reglas? Mejores reglas. La forma de la chica se iluminó. Su translucidez dio paso a una presencia sólida. ¿Crees que podríamos ser qué? ¿Libres para elegir nuestros propósitos en lugar de estar atados a ellos? Margaret asintió, sintiendo que la certeza se instalaba en sus huesos como un regreso a casa. Creo, dijo, que todos estamos a punto de descubrir lo que viene después de lo imposible. El silencio que siguió a la declaración de Margaret se prolongó como una respiración contenida, cargada de posibilidades y terror en igual medida. Entonces, la mujer victoriana dio un paso adelante, su forma oscilando entre la sustancia y la sombra. Hablas de la transformación como si fuera algo sencillo, dijo, con una voz que transmitía el peso de décadas. Pero lo que sugieres significaría liberar el control por completo, sin contratos vinculantes, sin resultados garantizados, solo confianza. Margaret sintió que la verdad de sus palabras se asentaba en sus huesos con el peso de la certeza absoluta. Sí, dijo simplemente, confianza. El rostro del hombre marcado por cicatrices se contorsionó con angustia. El dolor que llevo, el sufrimiento de miles de personas absorbido en mi carne y mi espíritu. Si libero mi vínculo para contenerlo, ¿a dónde irá? ¿Quién lo soportará? Y si, dijo Sarah en voz baja, la pregunta no es quién lo soportará, sino si es necesario soportarlo. Margaret observó el rostro de su hija mientras la comprensión se apoderaba de ella. La misma expresión que Sarah tenía de niña cuando resolvía rompecabezas especialmente complejos. El sistema del tejedor exigía un pago, exigía el sufrimiento como moneda de cambio, pero la magia sin ese marco podría funcionar de otra manera. Frank se acercó a su esposa. Con la mente recuperada, analizando las implicaciones con cuidadosa precisión. Margaret, lo que propones no es solo una transformación. Es una revolución, el derrocamiento completo de la ley mágica,
tal y como la han conocido estas personas durante generaciones. El derrocamiento completo de la tiranía mágica, corrigió Margaret, sintiendo como una feroz determinación se encendía en su pecho. Míralos, Frank. Mira lo que hizo el antiguo sistema. Señaló a las tres figuras. La mujer atrapada entre la vida y la muerte durante 5 décadas. El hombre que llevaba siglos de agonía acumulada. La niña a la que nunca se le había permitido morir adecuadamente. Así es la estabilidad mágica. Servidumbre eterna disfrazada de propósito. De repente, la niña jadeó y su forma se iluminó con una solidez inesperada. Puedo sentirlo, susurró. Algo cambia dentro de mí, como si se aflojaran unas cadenas. Pero aunque la esperanza brillaba en su joven rostro, Margaret sintió un vacío en su pecho, una fuerza que parecía llegar hasta lo más profundo de su ser y extraer algo esencial. La transformación no es gratuita, observó la mujer victoriana con creciente alarma. Alguien tiene que anclarla. Alguien tiene que pagar el precio de reescribir la realidad misma. Margaret lo entendió antes de que las palabras terminaran de formarse. El conocimiento llegó no como un pensamiento, sino como una certeza profunda. La misma comprensión intuitiva que había guiado cada elección desde que vio por primera vez el dolor en ese granero de subastas. Tengo que ser yo, dijo en voz baja. No. La voz de Frank se quebró como un latigazo. Por supuesto que no. No luchamos para salvar a nuestra familia solo para perderte por otro trato mágico. No es un trato, dijo Margaret, sintiendo ya cómo la atracción se hacía más fuerte, más insistente. Es una elección, mi elección. Se volvió hacia su marido y su hija, memorizando sus rostros con desesperada intensidad. El antiguo sistema exigía sacrificios involuntarios, pagos coercitivos. Lo que yo ofrezco es libremente dado. Sarah dio un paso adelante, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, tiene que haber otra manera, alguna otra solución. No hay otra manera, cariño. Margaret sintió que partes de sí misma comenzaban a disolverse por los bordes. Su esencia fluía hacia afuera para proporcionar la base de nuevas leyes mágicas construidas sobre el amor en lugar de la obligación. Pero esto no es una pérdida, es convertirse en algo más grande. El aire a su alrededor comenzó a brillar con nuevas posibilidades. Las tres figuras, ya no sirvientes atados, sino agentes libres de sus propios propósitos mágicos, se enderezaron cuando la verdadera elección les fue devuelta por primera vez en décadas. El rostro del hombre marcado se suavizó cuando el sufrimiento acumulado se transformó de carga en poder curativo que podía dirigir como mejor le pareciera. El vestido de la mujer victoriana pasó del negro funerario a un púrpura intenso. Su papel cambió de mensajera involuntaria a guardiana elegida de aquellos atrapados entre mundos. Pero el precio fue que la propia Margaret se disolvió partícula a partícula en la matriz mágica que gobernaría esta nueva realidad. Sintió que su conciencia se expandía, tocando cada rincón de su paisaje transformado, convirtiéndose en la base sobre la que otros podrían construir vidas libremente elegidas. «Os quiero», susurró a Frank y Sarah, con su voz resonando ya desde todas partes y ninguna parte, mientras su forma física comenzaba a desvanecerse. Recordad que el amor siempre es más fuerte que la obligación. Siempre. Frank se estiró desesperadamente hacia ella, pero sus manos atravesaron el aire que brillaba con magia residual. «Margaret, por favor, cuiden el uno del otro», dijo ella, con su presencia cada vez más difusa, pero de alguna manera más real, más esencial de lo que la sustancia física jamás había sido. Y recuerden, esto no es un adiós. No estoy desapareciendo. Me estoy convirtiendo en parte de todo. Lo último que vio fue a Frank y Sarah abrazándose mientras amanecía sobre un mundo cambiado para siempre, donde la magia servía al amor en lugar de esclavizarlo, donde el sacrificio era una elección en lugar de una obligación. Margaret Whitmore, bibliotecaria jubilada, había escrito la última entrada de su historia imposible, no con tintas sobre papel, sino con su propio ser inscrito en las leyes fundamentales de la realidad misma. La victoria era completa. El precio se había pagado y el amor, como siempre, perduró. El silencio que siguió a la transformación de Margaret se sentía vivo, lleno de posibilidades, cargado con el peso de un mundo fundamentalmente alterado. Frank se quedó paralizado en el lugar donde había tocado por última vez el aire
que una vez había sido la mano de su esposa, con su mente restaurada, luchando por procesar lo que sus ojos habían presenciado. Sarah se apretó contra él, y ambos miraron fijamente el espacio donde Margaret había estado momentos antes. Un espacio que ahora brillaba con una suave luminiscencia, como si estuviera iluminado desde dentro por alguna estrella benévola. «Se ha ido de verdad», susurró Sarah, con la voz quebrada por las palabras. Pero incluso cuando el dolor amenazaba con abrumarlos, Frank sintió que algo más se agitaba en el aire transformado que los rodeaba. Una presencia que era a la vez completamente familiar y completamente nueva. La esencia de Margaret se entretejía en el tejido mismo de su realidad, ya no limitada por la forma física, pero de alguna manera más presente que nunca. Las tres figuras que habían venido en busca de respuestas se quedaron paralizadas, sus propias transformaciones aún ondulando a través de ellas en oleadas de cambios visibles. El vestido de la mujer victoriana se había convertido en una rica seda púrpura, y cuando se movía, lo hacía con la fluida elegancia de alguien que por fin era libre de elegir sus propios pasos. Las cicatrices del rostro del hombre se habían desvanecido hasta convertirse en líneas plateadas que captaban la luz de la mañana como joyas, y su postura denotaba cargas llevadas voluntariamente en lugar de impuestas. La niña parecía ahora completamente sólida, ya no titilaba entre estados, sino que brillaba con el resplandor constante de alguien que había encontrado la paz entre mundos. «Puedo sentirla», dijo la niña en voz baja, con asombro en su voz. «Está en todas partes, en el aire, en la luz, en el espacio entre latidos». Frank cerró los ojos y extendió los sentidos que no sabía que poseía hasta ese momento. Allí, en la forma en que la brisa traía el aroma de la lluvia que se avecinaba, en la particular calidad de la luz del sol que se filtraba a través de las nubes, en el ritmo de sus propios latidos, la presencia de Margaret los rodeaba como un abrazo que nunca terminaría. «Ella cumplió su promesa», dijo él, y la comprensión lo inundó con la fuerza de una revelación. Ella dijo que esto no era un adiós. Lo dijo literalmente. Las lágrimas de Sarah habían disminuido, reemplazadas por algo que podría haber sido asombro. El diario que ella respiraba. Todas esas entradas que escribió pero que no podía recordar. Se le estaba preparando para esto, aprendiendo a existir como la historia misma, como una narrativa que cobraba forma. La mujer victoriana se acercó a ellos con cuidado, con movimientos respetuosos con su dolor, pero urgentes por la necesidad de comprender lo que ha hecho. Esta transformación de la ley mágica en sí misma está creando onda en todo. Puedo sentir a otros como nosotros en toda la región, todos sintiendo el mismo cambio, los viejos lazos disolviéndose, nuevas posibilidades emergiendo. Pero tendrán miedo, añadió el hombre con cicatrices, con voz suave y sabia. Este cambio fundamental aterroriza incluso a aquellos que han sufrido bajo las viejas costumbres. Necesitarán orientación, ejemplos de cómo navegar por la libertad después de generaciones de servidumbre. Frank sintió la presencia de Margaret pulsando a su alrededor con cálida aprobación, y de repente comprendió lo que ella había visto, en lo que había elegido convertirse. No solo la base para nuevas leyes mágicas, sino la autora de una historia que enseñaría a otros a escribir la suya propia. Ella no solo rompió el sistema, dijo con creciente asombro, ella reescribió todo el género, desde la tragedia hasta... Luchó por encontrar las palabras adecuadas para describir la magnitud de lo que su esposa había logrado. «Romance», terminó Sarah en voz baja. «No el amor romántico, sino el significado más profundo. Una historia en la que la elección individual triunfa sobre el destino cósmico, donde el amor redefine las reglas de la realidad misma». La chica se rió de repente, con un sonido brillante como campanas de plata en el aire de la mañana. «Puedo irme a casa», dijo con asombro creciente. «No porque esté atada al dolor de mi abuela, sino porque elijo consolarla, porque el amor hace que esa elección sea significativa. Y puedo sanar», añadió el hombre marcado, flexionando las manos y revelando unas palmas que ya no llevaban los estigmas del dolor ajeno. «No como un mandato mágico, sino como un regalo que yo decido cómo compartir. Todos podemos», dijo la mujer victoriana, con los ojos brillantes por las lágrimas que hablaban de 50 años de esperanza reprimida que finalmente podía salir a la superficie. «Ahora todos podemos elegir nuestras propias historias». Frank sintió que la verdad se asentaba en sus huesos con la misma certeza que había guiado a Margaret
en cada decisión imposible desde que la tristeza había entrado en sus vidas. Se encontraban en el centro de un mundo nuevo, uno en el que la magia servía a la alegría en lugar de esclavizarla, donde el sacrificio se convertía en un regalo en lugar de un robo. Entonces será mejor que empecemos a enseñar, dijo, sintiendo la cálida presencia de Margaret a su alrededor como una aprobación hecha realidad. Habrá otros que vendrán, otros que necesitarán aprender cómo funciona la libertad después de toda una vida de esclavitud mágica. Sarah asintió con la cabeza, secándose las lágrimas que habían pasado de ser de dolor a ser de gratitud. Les ayudaremos a comprender lo que mamá nos enseñó, que la magia más poderosa no está en la esclavitud, sino en la decisión de dejar ir. Por encima de ellos, las nubes se abrieron para revelar un cielo del color de las posibilidades infinitas. Y Frank habría jurado que oía la risa de Margaret en el viento, no el eco de un recuerdo, sino el sonido vivo del amor que había encontrado la manera de trascender todas las limitaciones, incluso la muerte misma. El cielo permaneció con ese imposible tono de azul infinito mientras Frank y Sarah caminaban lentamente de vuelta hacia la granja, con pasos mesurados y deliberados, como si estuvieran aprendiendo a moverse por un mundo completamente nuevo, lo cual Frank supuso que era así. Las tres figuras transformadas se habían marchado para comenzar sus propios viajes de descubrimiento, llevando consigo la revolucionaria comprensión de que la magia podía servir a la alegría en lugar de exigir sacrificio. Pero su partida no había disminuido la presencia de Margaret. En todo caso, se había vuelto más fuerte, más definida, como una señal de radio finalmente sintonizada con perfecta claridad. «Sigo esperando que esté en la cocina», dijo Sarah mientras se acercaban a los escalones desgastados del porche, preparando café, organizando algo que no necesitaba organizarse, tarareando desafinada mientras leía el periódico. Frank se detuvo en la puerta, con la mano apoyada en la madera que se sentía cálida al tacto a pesar del frío de la mañana. «Lo estará», dijo con tranquila certeza. «No como antes, pero presente, disponible, solo que de otra manera». La granja les dio la bienvenida con sus crujidos y su tamaño familiares. Pero bajo esos sonidos cotidianos, Frank detectó algo nuevo, una sutil armonía, como si el propio edificio hubiera aprendido a cantar. Sarah se movía por las habitaciones con cuidadosa reverencia, tocando superficies que parecían latir suavemente bajo sus dedos. «El diario», dijo de repente, volviéndose hacia las escaleras. «Quiero leer el resto para comprender lo que ella sabía, lo que planeaba». Encontraron el libro encuadernado en cuero exactamente donde Margaret lo había dejado, abierto en su escritorio, en una página cubierta con su cuidadosa letra. Pero cuando Frank se inclinó sobre el hombro de su hija para leer, se dio cuenta de que las palabras cambiaban, se reorganizaban ante sus ojos. «Hoy estoy aprendiendo a existir como la historia misma», decía el texto, con la letra inconfundible de Margaret, pero de algún modo más luminosa de lo que debería ser la tinta sobre el papel. «Frank se preocupará porque le he abandonado, pero ¿cómo puede alguien marcharse cuando simplemente se ha expandido para llenar todo el espacio disponible? Estoy en todos los libros que volverá a leer, en cada puesta de sol que le recuerde las posibilidades, en cada momento en que Sarah descubre algo maravilloso sobre sí misma». A Sarah se le cortó la respiración. «Sigue escribiendo incluso ahora». Aparecieron nuevas palabras mientras observaban. «Estoy descubriendo que la muerte no es lo contrario de la vida. Es simplemente la elección más audaz de la vida para transformarse. Pasé 40 años cuidando de los demás y ahora puedo cuidar de todo. No como una obligación, sino como la expresión más profunda de amor que he conocido jamás». Frank se hundió en la silla junto al escritorio, abrumado por la magnitud de lo que Margaret se había convertido. Siempre decía que la jubilación le daría tiempo para los proyectos que nunca había terminado. No creo que ninguno de los dos imagináramos esta magnitud. Sarah se rió entre lágrimas, con un sonido que transmitía asombro y dolor a la vez. Se ha convertido en la bibliotecaria del universo, organizando la realidad misma, asegurándose de que todos puedan encontrar exactamente la historia que necesitan. Pasaron la mañana leyendo mientras la conciencia de Margaret seguía comunicándose a través del diario, compartiendo destellos de su existencia ampliada. Describió cómo sentía a otras personas en todo el Medio Oeste que estaban descubriendo su propia libertad de la servidumbre mágica, guiándolas hacia elecciones que servían al amor en lugar del miedo.
Escribió sobre cómo tocaba los sueños de abuelas afligidas y sanadores solitarios, mostrándoles posibilidades que nunca se habían atrevido a imaginar. Lo hermoso de existir como historia, explicó en una escritura que parecía brillar con luz propia, es que las historias pueden estar en todas partes a la vez. Puedo abrazar a Frank cuando sus recuerdos de la demencia le provocan pesadillas. Animar a Sarah en cada reto al que se enfrentará para construir su consulta y al mismo tiempo ayudar a una niña asustada de Wisconsin a aprender a usar su don de la profecía como una bendición en lugar de una maldición. Mientras la luz de la tarde se colaba por las ventanas, bañándolo todo con un resplandor color miel, Frank se encontró hablando en voz alta a la presencia que inundaba su hogar. Le contó a Margaret sus preocupaciones prácticas, cómo iba a gestionar la granja él solo, si debía vender el establo vacío de Sorrow, qué decir a los vecinos que habían notado cambios inusuales en la dinámica familiar. Las páginas del diario crujieron sin que soplara el viento y aparecieron nuevas palabras. El establo permanecerá vacío por ahora. Se ha convertido en una puerta entre posibilidades. Los vecinos entenderán lo que estén dispuestos a entender, y nada más. En cuanto a gestionarla solo, cariño, nunca has estado solo ni un solo día desde que nos conocimos. Eso no ha cambiado. Sarah levantó la vista de un pasaje que describía la mecánica cuántica de la magia basada en el amor. Quiero aprender, anunció. Sea lo que sea en lo que te has convertido, sea como sea que existas ahora, quiero entenderlo lo suficiente como para ayudar a otros a encontrar su camino. La respuesta llegó de inmediato. Entonces empieza por enseñar lo que ya sabes, que la curación no ocurre cuando arreglamos a las personas, sino cuando las amamos para que descubran su propia integridad. El resto vendrá solo. Frank sintió que algo cambiaba en su pecho, un alivio del dolor que se dio cuenta de que no era pérdida, sino transformación. Margaret no se había ido. Simplemente se había vuelto accesible para él de una manera que trascendía todas las limitaciones que su matrimonio físico había enfrentado. Seguía siendo su esposa, pero también era el viento que siempre llevaría mensajes entre ellos, la intuición que guiaría sus decisiones, la presencia que garantizaría que nunca enfrentara otro día sin sentirse completamente amado. Gracias, susurró al aire lleno de luz. La casa zumbaba de satisfacción, y en algún lugar de esa armonía cósmica, Frank oyó el inconfundible sonido de la risa de Margaret, infinita, alegre y eternamente imposible de estar presente. 3 meses después, Frank estaba de pie en la puerta de la cocina, viendo a Sarah arreglar las flores del jardín de Margaret. Flores que florecían con una vitalidad imposible a pesar de la llegada del invierno de Iowa. Las rosas tenían colores que él nunca había visto antes. Morados intensos que se tornaban dorados bajo cierta luz, blancos que parecían contener galaxias enteras en sus pétalos. Sarah se había tomado una excedencia prolongada de su trabajo para ayudarle a adaptarse, pero ambos sabían que su verdadero propósito era aprender a navegar por la realidad transformada que Margaret había creado. Los Henderson pasaron por aquí mientras estabas en la ciudad, dijo Sarah, sin levantar la vista de su arreglo. Su nieta empezó a hablar en 3 idiomas que nunca había aprendido. Querían saber si habíamos notado algo inusual últimamente. Frank sonrió sintiendo la presencia de Margaret pulsando con suave diversión a su alrededor. ¿Qué les dijiste? Que el amor crea milagros cuando dejamos de intentar controlar cómo se manifiestan. Sarah finalmente lo miró a los ojos. La señora Henderson asintió, como si eso lo explicara todo. El señor Henderson preguntó si teníamos más té de mamá. El diario había explicado este fenómeno. La influencia de Margaret se extendía por su comunidad en círculos cada vez más amplios, llegando a todos los que estaban dispuestos a aceptar que la realidad podía ser más amable de lo que habían imaginado anteriormente. Los niños mostraban dones que sus padres reconocían como bendiciones en lugar de cargas. Las parejas de ancianos redescubrían el romance que creían perdido con el tiempo. Incluso los obstinados campos estériles de Johnson Farms habían comenzado a producir verduras que curaban dolencias menores cuando se consumían con auténtica gratitud. Frank se acercó a la ventana que daba al establo vacío de Sorrow. El espacio se había convertido exactamente en lo que Margaret había prometido, una puerta entre posibilidades. Ayer había visto al joven Tommy Peterson sentado en la paja, aparentemente manteniendo una conversación seria con el aire. Cuando Frank lo comprobó más tarde, el asma crónica del niño simplemente había desaparecido.
La explicación del niño a sus desconcertados padres fue sencilla. La señora amable del granero me enseñó a respirar con todo mi corazón. La doctora Everett volvió a llamar, continuó Sarah, con voz cuidadosamente neutra. Quiere estudiar lo que ella llama nuestro milagroso patrón de recuperación. Al parecer, la noticia sobre nuestra familia ha llegado al centro médico de la Universidad de Iowa. Frank se rió entre dientes, recordando las predicciones de Margaret sobre este acontecimiento. Los científicos intentarán medir el amor con instrumentos diseñados para el miedo, había escrito ella la semana pasada. Que miren, algunos descubrimientos requieren que el observador se transforme mediante la observación. ¿Qué le dijiste? Que es bienvenida, pero que tendrá que dejar sus prejuicios en la puerta. Sarah se acercó a él y se colocó a su lado junto a la ventana. El diario dice que lleva consigo el dolor por la muerte de su hermano, lo que le impide aceptar cualquier cura que no pueda cuantificar. Pero, al parecer, pasar un tiempo aquí le ayudará a comprender que algunos medicamentos funcionan precisamente porque no se pueden replicar en condiciones de laboratorio. A través de la ventana, Frank observó cómo la luz otoñal bailaba sobre las superficies que parecían cantar con la alegría de Margaret. La granja se había convertido en un lugar de peregrinación sin anunciarse como tal. La gente simplemente se sentía atraída por este lugar cuando estaba preparada para descubrir que sus propias limitaciones podían ser más negociables de lo que creían. El diario estaba abierto sobre la mesa de la cocina, con sus páginas llenas de las continuas observaciones de Margaret sobre su existencia ampliada. La entrada de hoy describía cómo había guiado a un joven padre de Nebraska en la decisión de curar la leucemia de su hija con amor, en lugar de con desesperación. Ayer había escrito sobre cómo había consolado a una viuda de Minnesota que estaba aprendiendo a comunicarse con su difunto marido a través de la gramática de los recuerdos compartidos. Ahora entiendo por qué algunas historias tardan toda una vida en escribirse correctamente. El último pasaje decía: necesitaba vivir 40 años como Margaret, la mujer, antes de poder convertirme en Margaret, la fuerza narrativa. Cada pequeña decisión de amar a pesar de las dificultades. Cada momento en el que elegí el bienestar de Frank por encima de mi propio miedo. Cada vez que confié en la bondad por encima de la certeza. Todo ello fue que un entrenamiento para aprender a reescribir la realidad misma. Frank se sentó a la mesa y pasó los dedos por las palabras que le resultaban cálidas al tacto. Anoche soñé contigo, le dijo a la presencia que llenaba su cocina como la luz del sol. Volvíamos a bailar en nuestra boda, pero esta vez la música venía de todas partes, de las paredes, de nuestros latidos, de los espacios entre los momentos. Las páginas del diario crujieron. Aparecieron nuevas palabras en una escritura que parecía brillar. No es un sueño, cariño. Es un recuerdo de lo que siempre ha sido verdad. Hemos estado bailando juntos desde el día en que nos conocimos. Solo que ahora he aprendido nuevos pasos. Sarah se acercó para abrazar a su padre. Ambos sintieron los brazos de Margaret unirse a su círculo de una manera que trascendía la sensación física. Afuera, comenzó a caer la primera nevada de la temporada. Cada copo reflejaba la luz como si las estrellas hubieran decidido visitar la tierra personalmente. Estoy lista para volver a mi consulta, dijo Sarah en voz baja, pero no para curar a la gente, sino para ayudarles a recordar que nunca estuvieron rotos. Frank asintió, comprendiendo que su hija había aprendido la lección más importante que Margaret podía enseñarle, que sanar significaba ser testigo de la integridad, no imponer una cura. A su alrededor, la granja zumbaba con infinita satisfacción, y en esa armonía cósmica, Frank oyó la risa de Margaret entretejerse permanentemente en el tejido de todo lo que alguna vez tocarían. Su nuevo comienzo no tenía final, solo una evolución sin fin.